que quiera nomás, ¿sí? No hay problema. Bien. Ok, ahí mismo nos quedamos. Irene está compartiendo. Gracias, Irene. Lo que yo quería comentar A un poco ver, un nomás poquito. es que en este archivo nosotros de dos columnas que teníamos que insertar la función buscar b, en la primera de ellas es la que recién hicimos, ¿sí? De hecho, en el momento de hacer el copiado hacia abajo de la función buscar b, vemos que tenemos una columna repleta de datos correctos, sí, pero con el formato donde se ven unos bordes gruesos, sí, que se repiten en función a que la celda C6, donde está el encabezado, donde dice puntaje, el borde de abajo tiene un borde grueso y ese es el borde que se repite en el momento que nosotros copiamos la fórmula. Pero como él no entiende cuando copiamos la fórmula, si queremos copiar solo la fórmula, solo el formato o ambas cosas, él siempre nos hace el copiado de todo, ¿sí? Espera que, ¿quién no escucha? Alguien no escucha el audio, dice. Los demás me están escuchando, disculpen. Yo creo que no tengo, yo creo que tengo activado mi audio, así es que me avisan nomás. Me avisan nomás, por favor, si es que no se escucha. Irene, ¿vos me escuchás? Sí, te estoy Ah, bueno, bueno, escuchando. bueno. Sí, Ahí, tengo una llamada un ratito. por favor, adelante, adelante, sin Sí, problema. No listo. se preocupen que pueden realizar eso. Yo estoy hablando nada más, ¿sí? Entonces, podés ver tu volumen comercial C. Era... Mira un poco quién era comercial C. Ustedes seguro que saben, yo no me acuerdo nomás. Un ratito. Ahí Gloria dice se escucha. Gracias, Gloria. Nada, para pedirle nomás al compañero de por ahí revise su volumen o de por ahí revise su, no sé si tiene un auricular o tiene una notebook o una computadora de escritorio, no sé un poco qué dispositivo ha de tener. Un ratito voy a mirar. Quiero nomás poder saber quién era comercial C. Voy a abrir mi copia team. Comercial C es... Heriberto. Heriberto, ¿ya podés escuchar? De por ahí, no sé si querés probar salir y volver a entrar. A veces, por cuestiones informáticas, ahí solemos tener esos inconvenientes, ¿verdad? Cuestión de probar, ¿no? ¿Sí? Bien, lo que yo estaba, mientras que nos confirman el compañero Heriberto, si es que ya puede escuchar, avísame nomás en el chat o si querés habilitar tu micrófono, no hay problema. Entonces, lo que le estaba diciendo nomás a Irene es que Sí, en esa copia que nosotros hicimos, la columna puntaje, se ve, digamos, toda la columna con el borde grueso, ¿sí? Pero el borde grueso de arriba, que se repite en todas las celdas, por eso es bueno entender que cuando nosotros hacemos la copia de algo similar a esto, solemos tener una opción de relleno, que es ese botón que aparece ahí abajo una vez que se hace el relleno, pero para que puedan volver a ver eso, porque esto suele ocurrir, entonces quiero nomás explicar bien para que se entienda. Quiero que hagas lo siguiente, Irene. Quiero que te vaya sí. un ratito a tu archivo de al lado, no es archivo, a la hoja de al lado donde dice buscar B2, un ratito nomás. Ahí. Y Ahí, sí. ahí, supuestamente, dale otra vez clic para que se vea la pantalla en esa hoja. Eso. Viste Está, que en sí. esta columna puntaje sí no tiene los gruesos, los bordes gruesos. Quiero que Sí. selecciones
la columna puntaje, o sea, desde donde dice puntaje hasta la celda vacía, ya en la fila 27, más o menos. Desde ahí, eso, desde ahí, Desde ahí. todas las celdas vacías, vamos a hacer? Vamos a copiar el formato de este nomás, ¿sí? Entonces, quiero que le des, no sé, puede ser allá copiar formato con la brochita amarilla, ahí, eso. Entonces te vas ahora a tu otra hoja a buscar B1, donde está ese formato que estábamos mencionando. Entonces ahí dale un clic y eso ya va a Ya. sacar, digamos, los bordes gruesos que se veían hace rato. Entonces, repito nomás otra vez, ¿por qué se veía? Porque en el momento de hacer el relleno, y ahora quiero simular que vas a hacer ese relleno, Irene. Entonces quiero que te ponga en ese puntaje 2 eso ahí, y hagas el doble clic ahí en la esquinita inferior derecha para que todos terminen de entender qué es lo que pasó nomás. O sea, el Sí. doble clic hace el relleno en toda la columna, el copia el borde grueso de arriba en todas las celdas de abajo y eso es lo que hace como que no se adecua al formato de la planilla, no sé, porque la empresa ya tiene predeterminado que el formato se respete, entonces para no romper el formato de la empresa, nosotros tenemos que entender que aquel botoncito que ahora está debajo del último valor de esa columna puntaje es el que nos va a ayudar. De hecho, quiero que entres ahora en ese botoncito, por favor, Aquí. Irene. Ahí dice Ya. opciones de autorrelleno. Opciones de autorrelleno, al entrar van a darme varias opciones. En realidad, él lo que hizo fue copiar celdas, por eso está marcado esa primera opción de las cuatro. Pero, ¿qué pasa si yo voy cambiando? Es decir, ponete un poco en el segundo. Vamos a mirar nomás. En el segundo dice rellenar formato solo. Dale clic y vamos a ver qué cambia con respecto a ese. Bueno, en este caso no cambió nada porque decía rellenar formato solo, algo así decía, pero como los valores ya estaban, entonces él mantiene ese formato que para mí es incorrecto todavía. Voy a seleccionar el tercero. El tercero es rellenar sin formato y este era el efecto que necesitábamos lograr, pero no lo pudimos hacer porque había dicho se guardó así con los bordes en toda la columna y eso era lo que no me permitía nada, ni deshacer porque esa acción ya no se guardó y tampoco una acción diferente. Por eso lo primero que hicimos fue copiar el formato de la otra planilla que es igual a esta y luego mostrar nomás el motivo por el cual sale para que se entienda cómo se puede solucionar si es un problema de formato. Nada más que eso. Bien, ahora veo que ya estamos unos cuantos, ¿sí? A ver un poco. Estamos más que hace rato, entonces quiero ya que continuemos así como estábamos haciendo. Irene, disculpame que te pregunte, ¿vos solés usar Sí. Buscar B o fue la primera vez que viste la clase anterior? Bueno, en la clase anterior me costó participar Sí, 100%, me habías porque dicho. como te dije, en industrial estamos con mucha actividad y a veces cortamos. Yo Exacto. estuve mirando nomás, repasando un poco la clase que diste Sí, y me estoy fijando, ¿verdad? ok. Por lo que ¿Y qué entendí tal? es tener unos ¿Complicado? valores de venta Ujú. y tenés una matriz donde habla de escala, Sí, una escala de venta, me imagino, y un sí, puntaje, ¿verdad? eso. Y lo que se hizo fue entrar en función, creo que es, Sí, correcto, donde vas correcto. a buscar B. Muy bien, así Y he visto mismo. que sí se hizo algunos pasos para llegar al puntaje que tiene acá cada vendedor. Más o menos Bien, así entendí. fantástico. No se preocupen, eso yo decía, no se preocupen si en la primera hay dudas, ¿verdad? Yo también les confieso, la primera vez que me mostró mi profesor esto, yo no es que le capté en la primera, sí, después de varios usos recién logré comprenderlo correctamente. Entonces por eso hay que usar la técnica de la repetición, a veces por la repetición se nos queda grabado, sí, si en la primera no estamos comprendiendo, porque a lo mejor nos resulta algo técnico, un poco todo lo que se considera dentro de la función. Entonces, volvamos a replicar. ¿Qué es lo que vamos a replicar ahora? Quiero que Irene intentes Sí. hacer ahora la misma búsqueda que se hizo para puntaje, pero ahora que se haga para calificación. Y para calificación tenemos que entender que nosotros podemos hacer la búsqueda en función al lo que considera Excel es el valor buscado. El valor buscado en la primera búsqueda de puntaje fue la venta de la primera vendedora, es decir, los 7,500. Pero ¿y por qué fue el valor de la primera vendedora y no su nombre? Porque si yo miro en la matriz uno, la primera columna es la que me va a indicar el tipo de valor buscado que yo tengo que seleccionar. Y lo que yo veo en la primera columna de la matriz uno es una escala, pero de importes de venta. Por lo tanto, el indicio
me da la pauta que tiene que ser un importe de venta el que debo considerar como valor buscado. Por eso fue el valor de 7.500 y no el nombre de Cecilia Escurra. Ahora, el escenario cambia. ¿En qué sentido? Que ahora necesito obtener una calificación. Y la calificación la voy a obtener de la matriz 2 por lo que veo, porque si miro la matriz 1 no encuentro que hayan datos de calificación ahí. Entonces, no voy a usarla la matriz 1 para esta búsqueda, voy a usarla la matriz 2. Y ahora lo que quiero que se entienda es, ¿qué aparece? ¿Qué tipo de dato aparece en la matriz 2 en la primera columna? Convengamos que la primera columna siempre es la de la izquierda y no la de la derecha, ¿sí? Entonces, siempre cuando quiero cuantificar columnas en el lugar donde vaya a ir a buscar, que en este caso Excel le denomina con el nombre de matriz, entonces ahí yo debo de contar, cuantificar cantidad de columnas de izquierda a derecha. El valor que se encuentre en la primera columna es lo que determina el tipo de valor de mi valor buscado. ¿Por qué yo hablo toda la hora de valor buscado? Porque ese es el primer dato que yo necesito definir para poder lograr hacer el match, es decir, las coincidencias de mi búsqueda. Yo ahora necesito encontrar la calificación que le corresponde al puntaje 2 y eso yo entiendo que se va a hacer en la matriz 2. Por lo tanto, mi valor buscado, si observo la primera columna de puntaje, va a tener que ser la celda C7. La celda C7 contiene el puntaje 2 de Cecilia Escurra y me va a dar, mediante ese dato, la calificación que le corresponde en la matriz 2. Otras cuestiones que vienen para antes de arrancar con la función buscar B es el tipo de búsqueda que yo voy a necesitar hacer. Observen que el tipo de búsqueda que se tuvo que realizar para la venta o para obtener el puntaje del ejercicio anterior o de la clase anterior tuvo que ser una venta y esa venta no se encuentra así tal cual en la primera columna de la matriz 1. Por lo tanto, nosotros definimos que la búsqueda tiene que, en ese momento tuvo que definirse como una búsqueda aproximada y no exacta. Acá, sin embargo, podemos ver que los puntajes que se van a encontrar en la columna son únicos, es decir, no son diferentes a los valores que se encuentran en la primera columna de la matriz 2. Por lo tanto, yo puedo entender que la búsqueda sin problemas puede ser exacta. Entonces, esas son cuestiones que yo tendría que estar observando para poder cargar los datos correctos a mi función. La función siempre va a esperar que ustedes carguen los datos correctos. Ahora, si yo me confundo y yo cargo valores incorrectos a la función, evidente que puedo tener un resultado incorrecto o un error. Entonces, y vamos a arrancar. Para repasar un poco lo que hicimos en la clase anterior, habíamos arrancado con el botón FX. Entonces, Irene, te voy a pedir por favor que le des un clic al botón FX. Él te va a llamar al asistente de funciones. Ahí en realidad ya está el primero de la lista en la función buscar B. Vamos a darle nomás a aceptar o doble clic como vos quieras. Y ahí vamos a ver al panel de los argumentos. Recuerden que buscar B tiene 4 argumentos. El primero es el valor buscado. Nosotros ya definimos antes de entrar acá cuál era el valor buscado para esta búsqueda. En este caso entonces definimos que es el puntaje de Cecilia, que está en la celda C7. ¿Sí? Ese es el valor buscado. Hay que entender que el valor buscado es ese porque en la primera columna de la matriz 2 el tipo de dato de la primera columna es un puntaje, entonces ahí termino de cerrar, digamos, esa semejanza o esa coincidencia. Ahora, el segundo argumento, llamado matriz buscarem, va a ser la selección de toda la matriz 2. Entonces, me pongo en ese argumento, selecciono los datos, inclusive pudo haber sido la selección de todos los encabezados o pudo haber sido la selección de todos los toda la columna, pero por el momento está bien así. Quiero que noten nomás que la selección de esos datos me muestran una referencia relativa. La referencia relativa era aquella que no tenía símbolos de dólar entre los elementos de la matriz. Entonces ahí lo que podés hacer, Irene, es presionar la tecla F4 o la tecla Fn con la tecla F4. Ahí ya va a depender de qué máquina tenés o qué
marca de máquina tenés para que funcione solo F4 o FN con F4, pero ahí ya veo que pudiste presionar y ya están los Sí, 4 símbolos de dólar. ¿Para qué era el símbolo de dólar? Para que evite moverse la matriz en el momento que yo copie para la búsqueda de los demás vendedores. Entonces, hasta el segundo argumento, ahí ya estamos. Quiero que pases ahora al tercer argumento. El tercer Sí, ya me dice. argumento es Ahora un quiero número, que me eso vea hay eso, que ¿verdad? entender, ¿sí? No puedo seleccionar una celda, no puedo ir a seleccionar una columna, tiene que ser solamente la escritura de un número. Ahora, ¿qué representa el número? El número de columna que le contiene al resultado que yo quiero obtener, en este caso, que le contiene a la calificación dentro de la matriz 2. Como para facilitar un poco las cosas, mi matriz 2 tiene solamente dos columnas, no puede ser la columna 1. Normalmente, indicador de columnas no va a ser la columna 1, siempre va a ser la de 2 en adelante. En este momento voy a tener que escribir el número 2. Al escribir el número 2, el tercer argumento está listo. Y por último nos vamos al cuarto y último argumento. En este caso, el ordenado es donde Excel necesita definir si va a ser una búsqueda aproximada o una búsqueda exacta. Para la búsqueda aproximada, él pide una respuesta lógica, puede ser verdadero u omitido, es decir, si no le pongo nada, él va a entender que es la opción de verdadero y va a ser una búsqueda aproximada. Ahora, si le pongo falso, él va a entender que quiero hacer una búsqueda exacta. Entonces, según lo que habíamos mencionado hace rato, los puntajes son solamente 1, 2, 3, 4, 5 y así mismo están en la primera columna de la matriz 2. Por lo tanto, sería correcto escribir o falso o la otra opción que no está en la explicación, pero que sí también se puede usar, es un valor numérico. Cuando Excel necesita visualizar respuestas lógicas de falso o verdadero, el usuario también puede reemplazar por un número. ¿Y qué número le equivale al verdadero y qué número le equivale al falso? Quiero que escribas a propósito, Irene, un cero ahí, un ratito. Quiero que veas que en el momento que escribís cero, a la derecha aparece falso. Y quiero que borres ahora el ya, cero y escribas uno, porque en el momento de escribir uno, el de la derecha va a decir verdadero. Entonces quiero más que ya, entiendan que el cero está asociado al falso y el uno o cualquier número diferente de cero está asociado al verdadero. Para tratar de hacerlo siempre 0 y 1, podemos asociar esos dos números nomás. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si Irene le escribe un número diferente de 0 que no sea 1? Borrarle un poco ese 1 y ponerle el número que quieras. Entonces, cualquier número diferente de 0 se asocia al verdadero, pero acuérdense que verdadero se toma como una referencia aproximada y no como una referencia exacta, búsqueda exacta, perdón. Entonces, ya depende de esa situación en particular. Yo, en este caso, vamos a ponerle nomás el 0 que corresponde al falso que estoy queriendo encontrar. Y al darle a aceptar, él me tendría que decir cuál es la calificación de Cecilia Escurra. Y en este caso me dice que la calificación que le corresponde al puntaje 2 es regular y es eso correcto. Ahora lo que vamos a hacer es otra vez el doble clic para que se rellene en toda la columna. Y al hacer el doble clic, entonces debo ver que la información de cada vendedor está con respecto a la calificación. Aparece de vuelta el borde grueso. Entonces entramos en el botoncito de abajo y ahí le pedimos que rellene sin formato para que esto se visualice de esa forma. Entonces, ojo, el ya. ejercicio de esta oportunidad es simplemente traer el puntaje y la calificación de tal o cual vendedor, pero en el hipotético caso que ustedes necesiten, pueden ser otras las necesidades, la aparición de las respuestas, pero Buscar B trabaja así. Cuando la información que pretendemos encontrar se encuentran en columnas o como estábamos mencionando que se le llama en matrices, ¿sí? Gracias, Irene. No sé si tenés alguna pregunta hasta acá, podés hacérmela sin ningún problema. Si hasta acá estamos entendiendo, podemos seguir avanzando. Sí, sí, se está entendiendo. Bueno, fantástico. Está, Te gracias. agradezco, Irene, puedes dejar de compartir. Quiero que otra Listo. persona pueda compartir también su pantalla, que no sea Irene. No hay problema, puede ser cualquiera. Puede habilitar y ahora vamos a pasar a desarrollar el ejercicio 2.
En la medida que vamos avanzando, en las veces que vamos realizando la función buscar B, vamos a ir complicando un poco la secuencia para poder ir viendo de qué otras formas también se pueden utilizar las funciones, ¿sí? Entonces vamos a ver, Irene, ya, no sé quién quiera, uno de los muchachos que quiera compartir ahora, adelante por favor, puede iniciar compartir y vamos a trabajar con el segundo ejercicio buscar B. Hoy estamos 12, o sea, 11 ustedes. A ver, A Benítez, Abdom, si por ahí querés y podés compartir, te voy a agradecer. Bien, ahí comparte a alguien. En este caso creo que es Abdom. Podés por favor, Abdom, abrir tu archivo. Quiero que ahora nos pasemos al segundo ejercicio, a buscar B2. Muy bien. Vos solés usar Abdom, buscar B. Habilitar nomás tu micrófono o escribir en el chat. No, es la primera que veo esto. La primera vez, bueno, fantástico. Entonces, siguiendo un poco con la práctica que estuvimos viendo recién, vamos a hacer las mismas búsquedas, pero ahora la dificultad es que ya no tenemos dos matrices, sino se tiene una sola. Entonces, y a diferencia de ingresar con el botón FX, quiero que ahora veamos que también nosotros podemos ingresar con el otro botón FX. ¿Dónde se encuentra el otro botón FX? En la pestaña de fórmulas en la cinta de opciones. Pero para empezar, tenemos que posicionarnos en la celda donde vamos a insertar la función. Abdón, quiero que te vayas a la celda C7. Ahí debería de estar la primera función buscar B que vamos a agregar en esta hoja. En este caso quiero que te vayas hasta fórmulas. Muy bien. Y ahí quiero que observes que a la izquierda el primer botón grande que tenemos en la cinta de opciones es justamente el FX. El FX de ahí también me trae al asistente de insertar función. Dale nomás un clic, va a aparecer. Veo que no está en usada recientemente, por lo tanto hay que ir a ese selector que está ahí más o menos en el medio de todo, ¿sí? Donde dice usada recientemente. Ahí quiero que te vayas a ingresar en la flechita, muy bien ahí. Y la categoría de la función buscar B es de búsqueda y referencia. Entonces podemos ir a seleccionar la categoría que está también hacia el medio, búsqueda y referencia. Él nos va a traer una lista ordenada de forma alfabética y ahí le podemos encontrar a buscar B. Buscar B entonces es la que vamos a usar. Seleccionamos nomás. Al seleccionar entonces vamos a darle a aceptar y ahí de vuelta tenemos los mismos argumentos. Ok, aquí entonces Abdón voy a necesitar que puedas decirme cuál sería el valor buscado de esta ocasión. ¿Qué te parece que va a ser el valor buscado, Abdón? No sé si vos pudiste participar en la clase anterior donde explicamos esto o no. Sí, estuve en la clase anterior, pero no casé mucho la idea. Ok, bueno, ahora voy a volver a explicar como para ver un poco si se puede entender. Nosotros necesitamos poder ver, después de cargar toda la función, el puntaje de la persona esta que está en la primera, la primera parte de la lista. Ahora, en función a qué nosotros podemos encontrar su puntaje, en función al dato que está en la matriz en la primera columna, dijimos, ¿sí? Como en la primera columna nosotros tenemos una escala y esta escala por lo que vemos es una escala de importes vendidos. Ese es el tipo de valor que yo tengo que poder entender. Va a ser mi valor buscado. Es decir, un importe de venta debe ser mi valor buscado. Pero ¿dónde se sitúa ese importe de ventas? Yo no puedo seleccionar un valor buscado en cualquiera de las celdas de la columna E. ¿Por qué? Porque en realidad esos son los valores establecidos en la escala de la matriz. Entonces, lo que sí puedo hacer es seleccionar de un lugar diferente a la columna E. ¿Y en qué otro lugar de mi planilla se encuentran ventas de esta gente? Se encuentra en la columna B B larga, B de barco, ¿sí? Pero yo no puedo seleccionar cualquier valor de venta porque en realidad yo necesito obtener el puntaje para esta vendedora. Entonces ahí me limita a poder entender cuál es mi valor buscado. El valor buscado deberá ser un importe de ventas
pero el que le corresponda a esta vendedora, no a otros vendedores. Por lo tanto, ahí yo puedo entender que mi valor buscado va a ser B7. B7 para esta búsqueda es mi valor buscado. Entonces selecciono esa celda, ¿sí? Bien, una vez que defino mi valor buscado, lo que yo tengo que entender nomás es que este tipo de información debe coincidir con la primera columna de lo que yo voy a considerar mi matriz, ¿sí? Que de hecho es mi segundo argumento. Entonces ahora me paso a matriz buscarem. Y en matriz buscarem voy a, que es el segundo argumento de tu función, muy bien, clic allí y ahora hay que ir a seleccionar a todos los datos de la matriz 1. Hace rato Irene seleccionó desde el valor debajo de los encabezados. En realidad también se puede seleccionar inclusive los encabezados. Entonces puede ser desde escala hasta el 5 o desde escala hasta excelente. Lo que no puede ser es solo desde escala hasta 20 millones 1. ¿Por qué? Porque si yo selecciono solo la columna escala, él no tiene de dónde llevar el puntaje, porque el puntaje está al lado de la escala, ¿sí? En la columna F. Entonces sí o sí necesito seleccionar la columna que le contiene al tipo de datos de mi valor buscado, que es la columna E, y la columna puntaje, que es la columna F, que le contiene a todos los puntajes según la matriz. Entonces, ¿puedo seleccionar también la columna calificación? Puedo. Pero ¿de qué me sirve seleccionar la columna calificación? Y en realidad para esta búsqueda no te sirve, pero para la siguiente te puede servir. Entonces ya depende de cómo yo quiera encarar mi búsqueda, yo voy a poder hacer o optar, digamos, por la cantidad de columnas que yo voy a necesitar seleccionar dentro de una matriz, ¿sí? Bien, una vez que hicimos esa selección, lo que podemos entender es que tanto el valor buscado como la matriz buscarem se encuentran con el tipo de referencia relativa. El tipo de referencia relativa era que cuando nosotros copiamos la fórmula iba a moverse si no tiene los símbolos de dólar. Ahora, ¿es correcto que se mueva el importe de ventas de cada vendedor? Yo quiero la búsqueda, por lo tanto, el valor buscado necesito que se mueva y a ese no le voy a poner la referencia absoluta. Pero la matriz buscarem, yo necesito que se quede siempre en el mismo lugar, por lo tanto, a ese sí le tengo que poner la referencia absoluta. Nosotros habíamos dicho que entonces para que aparezcan los símbolos de dólar podíamos presionar o F4 o FN F4, ya depende de la máquina que tenemos, y cuando aparecen los 4 símbolos de dólar, quiere decir que nosotros estamos en lo correcto. Ojo, que acá siempre suelo detenerme un rato para entender de la siguiente forma. Si yo presiono F4 y esa matriz no me muestra 4 símbolos de dólar, yo tengo que volver a incluirle a los que no tengan los símbolos de dólar. Pero ¿cuándo ocurre eso? A propósito, Abdón, te voy a pedir algo. Presiona un poco la F4 2 veces más. Una vez más, discúlpame. Como para que se quede otra vez así ahí. ¿Qué ocurriría, Abdón, si es que vos te olvidaste de hacer esto ahora y pasás al tercer argumento? Pasate un ratito al tercer argumento. Pero ahí te acordaste. Ah, mira, pues me olvidé algo. Entonces te pasás otra vez arriba. Pero a propósito, quiero que solamente le hagas un clic ahí al final de matriz buscarem. Ahí. Y si en ese lugar donde el cursor está titilando, presiona F4 o FN F4 una vez, quiero que notes que solo cambió el segundo rango de toda la matriz y no a E6. A E6 no le puso los símbolos de dólar. Entonces, eso yo necesito que ustedes se den cuenta y que puedan controlar, porque esto sería un error en el momento que ustedes quieran copiar para abajo la fórmula. ¿Cómo se soluciona esto? Entonces, o le volvés a sacar todo y seleccionás todo el rango, es decir, todo lo que está cargado en la caja de matriz buscarem, se selecciona con el mouse nomás, ¿verdad? Y ahí presiona F4, sin salir. Bueno, ahí por ejemplo ya no te responde. Entonces, para entender, Abdón, cuando uno de los dos rangos ya tiene F4, ahora ese cursor que está titilando con el mouse nomás puede hacerle un clic a E6, pero ahí, en esa misma caja ahí, clic ahí. Y al hacerle clic, ahora presiona F4 y en ese momento solo a ese le cambia el tipo de referencia. Una vez que yo cuento manualmente 4 símbolos de dólar, ahí ya está, digamos, correcta la información. Entonces, esa salvedad nomás quiero hacer porque suele ocurrir que casi siempre estamos apurados y cuando queremos hacer, digamos, rápidamente la función, no digo que se les pase, pero puede darse el caso que se les pase alguna que otras veces y esa sería básicamente la forma de corregir ese posible error. Nada más que eso, ¿sí? Bien. Indicador de columna.
¿En qué número de columna de la matriz que seleccionaste, Abdón, está el puntaje? ¿Qué número F. sería? En F. Sí, pero desde lo que vos seleccionaste, acordate que yo decía que ahí solamente puede cargarse un número. Y el número va a ser de la columna donde está el puntaje en este caso. Yo entiendo que vos me decís, está en F, pero F es una letra, no es un número. Entonces yo tengo que tratar de contar cuántas columnas yo seleccioné cuando seleccioné mi matriz. ¿Cuántas columnas seleccionaste hace rato en el argumento anterior? 2. Muy bien. En la columna 1, ¿está tu puntaje? No, 0 otra vez. No. En la columna 2 está tu puntaje. Entonces ahí es donde él espera que vos escribas el número 2. Bien. Acá otro paréntesis. ¿Qué pasaba si mi puntaje estaba en la columna 25 y yo tenía una matriz mucho más grande? Entonces ahí es lo que espera es justamente eso, que yo le indique contando de izquierda a derecha las columnas de lo que yo me voy a marcar como matriz, le contiene al dato que quiero ver como resultado, en este caso al puntaje, ¿sí? Ahí ya estamos, con el 2 es suficiente. El último argumento es qué tipo de búsqueda voy a hacer. ¿Qué dijimos que significaba verdadero y qué dijimos que significaba falso? ¿Te acordás de eso, Abdón? ¿Qué me decís? 0, 1. Eso, 0, 1, pero 0 era una cosa y 1 era otra cosa. ¿Y qué es lo que 0 es significa? falso. 0 es falso, listo. ¿Y 1 qué 1 era? o cualquier número es verdadero. Muy bien. Ahora, ¿qué entiende Excel si yo le pongo verdadero y qué entiende Excel si le pongo falso? En este argumento, ¿qué dijimos que entendía Excel en esos casos? Nosotros dijimos que el ordenado era para el tipo de búsqueda. La pregunta es, si yo le pido que busque exactamente 7500 en mi primera columna, ¿va a encontrar? Podemos mirar la primera columna de la matriz en escala a ver si hay un 7500 o no hay ni un 7500. No, no hay. No hay. Si yo le pido exacto, o sea, la búsqueda exacta, o falso, o cero, y él va a tratar de encontrar, de hecho, pone un poco cero un ratito, solo para mirar qué es lo que Excel te responde. Quiero que mires que a la derecha dice falso, pero abajo, al lado del desigual, no aparece nada, ¿sí? Hace rato, cuando no había ningún dato ahí, ojo que nosotros sabíamos que si le cargamos verdadero o le omitimos, él va a entender que la búsqueda va a ser aproximada. Entonces, borrarle un poco un ratito el cero. Vamos a ver que en el momento de borrarle el cero a la derecha, desaparece el falso, aparece así tipo una marca de agua diciendo valor lógico, pero abajo ya hay una respuesta y es la respuesta correcta. Entonces, ahí también yo puedo observar si la información que yo estoy queriendo ver, viendo ese 2 o no viendo nada, ¿cuál de los dos es lo que tengo que cargar? ¿O falso o verdadero? En este caso, falso no va a ser, puede ser verdadero, le puedo dejar omitido o le puedo escribir el 1 o un número diferente de 0 o escribir completo verdadero. En ese momento la función ya está, le damos a aceptar, tiene que verse el puntaje correcto para Cecilia Escurra. Ahora podemos hacer el doble clic para que se rellene. Nosotros ya entendíamos este tema de los bordes gruesos que aparecían, digamos, entre las celdas. Entonces la idea para solucionar eso era entrar en el botoncito de abajo y ahí pedir que rellene sin formato. En ese momento van a desaparecer los bordes gruesos. La idea es poder controlar también si los demás valores se encuentran en el puntaje correcto, ¿sí? Entonces, no sé, hacemos un control visual de 3 de ellos por lo menos. Entonces, no sé, puede elegir cualquier valor y ve un poco si corresponde su puntaje a lo que aparece visible. Entonces, Francisco Solano, 10 millones, tiene 2 y no tiene 3. ¿Por qué no tiene 3? Porque le faltó un guaraní. Si tenía 10 millones, 1 iba a tener puntaje 3. Héctor Bazán tiene 12 millones, su puntaje es 3, ¿por qué no tiene 4? Porque no llegó a 15 millones 1, entonces es correcto que tenga 3. Uno más controlemos. Juan de los Palotes tiene 15 millones, tiene 3, le faltó un guaraní para tener 4 y así sucesivamente. Ve un poco a alguien que tenga 5 dentro de tu columna de puntaje y ese vamos a mirar. Entonces tiene 4, alguien que tenga 5 ahí. Ahí está. Esa persona tiene 5. ¿Por qué? Porque superó el último importe de la escala,
Entonces, todo lo que superen el último importe de la escala de la primera columna van a tener como calificación o como puntaje, perdón, el número 5 y eso es lo que estamos viendo. Fantástico. ¿Qué tal, Pablo? ¿Se entendió por más o menos algo por Sí, lo sí, menos? sí, sí, se entiende. Bueno, excelente. Te agradezco. Quiero que dejes de compartir ahora. Le vamos a pedir a otra persona que nos ayude. Abdón está. De por ahí, Andrea, podés compartir un poco tu pantalla. Si compartió otro, no importa. Diosnel. Bien, Diosnel. Bueno, con Diosnel yo quiero mostrarle algo diferente. ¿Qué va a ser lo diferente? Vamos un poco a propósito a hacer algo. No sé si yo ya les expliqué lo que significa el lenguaje natural. Le expliqué ya lo que significa el lenguaje natural por si acaso en alguna de las clases anteriores o nada de eso todavía. Que hable alguien para decirme sí o no. No, yo no recuerdo, hombre. Bueno, vamos a entender lo que es el lenguaje natural de la siguiente manera. Primero, quiero que te pongas, Diosnel, por favor, en la celda L1. Un ratito nomás vamos a mirar algo en tu pantalla. L1. Bien. En esa celda quiero que escriba cuánto está el dólar hoy. Dale enter nomás ahí cuando le escribiste L1 para que se vaya hasta L1. Bien. En esa celda L1 quiero que escriba el tipo de cambio de hoy del dólar. No sé cuánto va a estar. 6.000 y algo, visto que ya está. 6.600, no sé, 6.650, 6.680. Puede poner nomás cualquiera de esos valores, a no ser que tenga alguien ahí el valor exacto. Supongamos que nosotros queremos convertir importes, no sé, que supongamos estén en guaraníes a dólares. Y es el tipo de cambio del dólar al pelo, pero hasta acá ese tipo de cambio está en una celda cualquiera, en L1. Debajo de L1, por favor, quiero que conviertas el importe de 7.500 de Cecilia Escurra, que está ya en V7, a dólares, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una fórmula ahí, debajo de ese 6.680 un ratito. Va a ser más es igual, más o es igual. Seleccionamos el 7.500 de Cecilia Escurra, haciendo clic en el importe, muy bien. Y para convertir a dólares, ¿qué tenemos que hacer? ¿Multiplicar o dividir? Multiplicar, obviamente. No, dividir, porque suponemos que ese está en guaraníes y para cambiar a dólares tenemos que dividir con el tipo de cambio, entonces nos va a salir un importe en dólares. Dividí un poco, dividido y seleccionamos el valor de arriba, ¿sí? En ese momento, al darle enter, nos tendría que dar que 7.500.000 guaraníes son 1.122,75 dólares, ¿sí? O sea, ojo que un ejemplo así medio burdo nomás, pero porque quiero que me entiendan de la siguiente forma nomás. Si yo quiero seguir convirtiendo, supongamos nomás que en esa columna yo quiero seguir convirtiendo todos los valores de los otros vendedores, la idea es entender que yo acá puedo hacer una referencia absoluta al tipo de cambio y una referencia relativa al importe para que pueda arrastrar y en el momento de arrastrar que me salgan los demás valores debajo de ese 1.122. Pero eso tengo que hacer primero. Antes de arrastrar tengo que ponerle la referencia absoluta a L1. Entra por un ratito en tu fórmula, Diosnel, ponerle a L1 la referencia absoluta con F4 o con FN F4. Bien. ¿Sí? Y ahí, al darle enter, el resultado no cambia. Lo que sí va a cambiar es que cuando arrastres ahora eso para abajo, arrastran por la celda esa, unas cuantas celdas hacia abajo, no me arrastrar. Eso. En ese momento vamos a obtener la división de toditos los valores que están en la columna de ventas. No sé nomás por qué hicimos la columna L, pero la idea es que entiendan nomás que con la celda referenciada de forma absoluta, que es el tipo de cambio que está solo en L1, obtenemos los importes convertidos a dólar de todos los valores de los vendedores que están en guaraní. Bueno, hasta ahí me están siguiendo. Ahora quiero hacer algo diferente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Quiero que te vuelva a posicionar un ratito en L1, por favor. Diosnel, bien. Ahora quiero que te vayas al cuadro de nombre. Un ratito ahí en el cuadro de nombre entra, que es, no, quédate en L1, ahí donde entraste hace rato, para escribir L1. Allá a la izquierda del botón FX. Espera que voy a habilitar mi anotador para poder ser. Ahí mismo. Y ahí quiero que escribas ahora, para entender. Lo que ahora vamos a hacer es, vamos a darle un nombre a esa celda. En vez de que nosotros le conozcamos como L1 a esa celda, ahora le vamos a conocer con el nombre que Diosnel quiera. Ponerle un nombre a Diosnel. El nombre que va a tener esta celda no puede tener espacios, ¿sí? Entonces, lo mejor es ponerle un nombre cortito nomás.
el nombre que vos quieras ponerle Diosnel. Y cuando le escribí todo el nombre que vos querés ponerle, dale Enter. ¿Sí? ¿Tiene que ser nombre de persona o Lo que vos quieras, lo que se te ocurra, nomás escribirle. Sin espacio, sin acento. Ya está. Enter. hecho? Ahora, en este momento, esa celda, si bien está en la celda L1, ahora tiene el nombre que le dio Diosnel. ¿Cómo yo puedo verificar eso? Diosnel, necesito primero que te pongan en esa celda. Al ponerse en esa celda, ahora en el cuadro de nombre ya no dice más L1, sino dice el nombre que le diste. Por un lado, para entender que eso funciona así. Por otro lado, hace poco un clic en la celda E15, un ratito, E15, es decir, en cualquier celda menos L1. Ahí está. Andate un poco ahora a la flechita que tiene el cuadro de nombre ahí a la derecha. Entra ahí en la flechita y quiero que le busque ahí a ver si le encontraba tu nombre. Si le encontrás, selecciona. Y al seleccionar, él se fue y se muestra cuál es el valor que está nombrado con ese nombre, ¿sí? Entonces yo puedo entender que el cuadro de nombre siempre me va a mostrar a los nombres que yo tenga, no solo en esta hoja, sino en cualquier hoja. ¿Qué significa esto? Un ratito quiero que te vaya a otra hoja, Diosnel, a otra hoja, buscar B1, que era nuestro ejercicio anterior, buscar B3, igual nomás, a cualquiera de ellos. Bien. Y ahí quiero que nosotros vean tu cuadro de nombre y le busque a Sol otra vez. Al hacer clic en Sol, él se va directo hasta esa hoja, hasta esa celda. ¿Me están persiguiendo? El cuadro de nombres, entonces, está asociado a todos los nombres que yo le pueda dar a mi celda o a mi rango de celda para el hipotético caso que necesito utilizar en cualquier función, que de hecho vamos a hacerlo así. Yo le mostré este tema de la multiplicación, perdón, de la división, porque ahora vamos a ver qué ocurre con la información que hace rato estaba seleccionada a L1. Andate un poco a tu celda de abajo, ahí en 1122, L ahí. Quiero que observen algo. L1 todavía se quedó con esa característica, no es que le convirtió automáticamente a todo lo que decían L1 a Sol. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Algo diferente. Ahora quiero que te ponga al lado de ese 1122 un ratito ahí, ahí. Vamos a hacer otra nuestra fórmula. Va a ser de vuelta. Más o es igual. Anda a seleccionarlo al 7500. Ahora dividirle con la celda que está ahí, que era nuestro tipo de cambio, pero en este momento, al seleccionar, él ya no le va a llamar, ¿cómo se llama? L1, sino le va a llamar el nombre que le dimos, Sol. Al darle Enter, quiero que se entienda que acá ya no te pedí más que le cambies el tipo de referencia. ¿Por qué? Y porque ya no se ve más la celda con referencia relativa. Ya se ve un nombre y al nombre no se le puede más poner los símbolos de dólar. Por lo tanto, lo que estoy haciendo con este nombrado de celda es reemplazarle al tipo de referencia absoluta. ¿En qué sentido? Dale un poco enter un ratito ahí, Diosnel. Ahora a esa celda doble clic para que se rellene, así como tenés la columna de al lado. Quiero que noten que toditos los valores son igualitos. Entonces, en la columna izquierda tenemos la fórmula hecha con la referencia absoluta, pero tuvimos que ponerle referencia absoluta para que se puedan mostrar los valores correctos. Sin embargo, en el otro usamos solamente el nombre del lenguaje natural que le dio Diosnel, que fue Sol, y Sol se replica en todas las celdas de la columna que se copió. Si puedo recorrer uno a uno las celdas, yo puedo ver ahora que Sol aparece, digamos, en todas las celdas que estuvimos rellenando y él obtiene entonces el resultado de acuerdo a todas las divisiones que tengo de las ventas en guaraníes de estos vendedores con respecto a la información que tengo en Sol. Ahora, ¿qué pasa mañana cuando el dólar varíe, se vaya para abajo, se vaya para arriba? En cualquiera de las dos columnas va a haber un cambio si es que yo modifico el tipo de cambio. Ponerle un poco más alto o más bajo tu tipo de cambio. Eso, se va a 7500. Bueno, esa es la información que yo tendría si es que ocurre algún tipo de cambio. En las dos serían, digamos, una alternativa. Entonces, el usuario puede usar o la columna L, que es de la forma tradicional de hacer los tipos de referencia, referencia relativa, referencia absoluta, o con el lenguaje natural, que es la columna derecha, utilizando a una sola de las celdas con un nombre diferente a lo que estábamos usando hace rato. Bien, visto esto, lo que ahora vamos a hacer es ir a nombrarle a la matriz
con un nombre. Diosnel otra vez va a elegir qué nombre le va a poner, pero primero, ¿cómo yo puedo saber si la matriz ya tiene nombre o no tiene nombre? Y lo voy a saber seleccionando. Entonces, anda un poco seleccionar un ratito, ahí mismo, desde matriz hasta excelente, un ratito quiero que selecciones, seleccionar más, desde ahí hasta excelente, que es la tercera columna abajo. Ahí. Si estando ahí, miramos el cuadro de nombre y dice un nombre, entonces quiere decir que ya tiene nombre. Pero si dice la posición de la celda activa, quiere decir que no tiene ningún nombre. Por ejemplo, ahora le vemos en el cuadro de nombre y diciendo E5. Pero E5 es la posición del lugar donde seleccioné por primera vez nomás. Entonces quiere decir que no tiene un nombre la matriz. Ahora, ¿y será que no se nombró desde escala hasta excelente? Y bueno, y vamos a probar la selección. Anda por seleccionar desde escala hasta excelente un ratito. Y ojo que en el momento de hacer la selección, vemos que en el cuadro de nombre aparece un nombre denominado escala. Entonces quiere decir que alguien ya estuvo nombrando esta matriz con ese nombre. Y si otra vez, vamos a suponer que yo no me acostumbro a utilizar los encabezados en mi función de búsqueda, sino selecciono solo los valores. Entonces anda por seleccionar desde 0 hasta excelente, Diosnel, un ratito. En ese momento yo puedo ver que tampoco aparece un nombre, sino solamente aparece, ¿cómo se llama? Una referencia de celda, por lo tanto tampoco está nombrado. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Que si ustedes quieren evitar el uso del F4 para mantener los 4 símbolos de dólar y que no aparezca, digamos, la referencia absoluta, entonces la alternativa es usar el cuadro de nombres para poder nombrar, ¿sí? Bien, Diosnel, vamos a tratar de usar un nombre. No sé si querés usar ese que ya dice escala o querés hacerle bold tu propio nombre a las columnas que vas a usar para la búsqueda de calificación. ¿Cómo querés hacer? Sí, le podemos poner un nombre o directamente usamos el que estaba luego. Dale, vamos Es al que ya escala. estaba, que era escala. Sí. Entonces, a sabiendas que ya sabemos que ya tiene un nombre, vamos a insertar ahora la función buscar B. ¿Vos solés usar buscar B, Diosnel? Y no tanto Antes de realmente, esta clase. suelo ver en ya trabajo hecho, pero así para Entiendo. crearlo. Bueno, fantástico. Entonces, lo distinto que te voy a pedir, aparte de ver el lenguaje natural, va a ser que no insertemos con FX, sino que lo hagamos mediante uno de los botones de las categorías de función. Por ejemplo, quiero que, primero, quiero que te posiciones en la celda donde vamos a insertar la función. Eso, listo. Segundo, allá arriba en fórmulas, a la izquierda está el botón FX, pero a la derecha hay varios botones. Uno de los botones de la categoría donde está buscar B, que es búsqueda y referencia. Entra un poco ahí en búsqueda y referencia. Es tipo un librito y tiene una lupa, ahí mismo. Sí. Ahí también está buscar B. Selecciona de ahí. Al seleccionar de ahí, también es como que haya entrado con el botón FX, pero mediante, digamos, ese botón selector de categoría. Ok, acá lo que vamos a hacer es empezar a seleccionar lo que necesitamos. Primero, yo necesito obtener calificación finalmente. De la matriz que vemos tiene 3 columnas. ¿Qué tipo de dato aparece en la primera columna, Diosnel? Sería ¿Qué acá. hay ahí? Esa es la primera columna. ¿Qué tipo de dato hay? Tenemos los valores ¿Y qué tipo de valores son esos? guaraníes Ventas de los montos de de ventas. guaraníes de estos vendedores. Bien. ¿Por qué hago la pregunta? Porque es la misma pregunta que ustedes se tienen que hacer cuando van a usar esta función. Ahora, ¿dónde encuentro un valor similar a lo que están en la columna E de mi planilla? ¿En qué otra columna hay ventas también? Sería en la columna ventas de Muy bien, la columna B7. B. Pero ¿de quién lo que yo necesito? De la vendedora que voy a buscar su calificación. Entonces, esas 3 preguntas es para que ustedes se ubiquen nomás qué tipo de dato es el que tienen que seleccionar correctamente para considerar su valor buscado. Cuando ya definieron que es 7500, listo. Ahora pasamos al siguiente argumento. Matriz tabla. Nosotros ya vamos a usar ahora el lenguaje natural en la función. Por lo tanto, tenemos que acordarnos de cómo era el nombre de la matriz. ¿Te acuerdas cómo era que se llamaba la matriz, Diosnel? Escala. Muy bien. Al escribir, a la derecha podemos ver que ya salen así todos unos valores y son exactamente los valores de la Ahí matriz. no importa si es mayúscula o minúscula. No importa, Pregunto. no importa. Escribí todo mayúscula, todo minúscula. Él asocia los caracteres nomás y él ya te está trayendo la información correcta. De hecho,
Después, recién cuando se da enter a la totalidad de la función, él convierte a mayúscula o a minúscula dependiendo de cómo se escribió originalmente el nombre. Pero por el momento él va a mantenerte así nomás. Después dice indicador de columna. Y acá hay que entender bien. ¿En qué número de columna aparece la calificación dentro de mi matriz? Sería la columna número 3. Muy bien. ¿Y qué escribo ahí entonces, Diosnel? Número 3. El número 3. Bien. Se suele confundir y la gente suele ir a querer seleccionar esa columna. No sé, vamos a suponer que Dionel se olvidaba que tenía que escribir el número 3 y suele ocurrir que la gente se va y vuelve a seleccionar la columna calificación, por ejemplo. Eso sería un error. Él espera solo un número, ¿sí? Bien. Por último, el rango. En el de la computadora de Abdón y el de Irene, por ejemplo, el último no decía rango, sino decía ordenado, algo decía, así. ¿verdad? Pues no importa qué nombre diga, el argumento es el mismo. Acá lo que nosotros tenemos que saber es o búsqueda aproximada o búsqueda exacta. ¿Qué tipo de búsqueda tiene que hacer? Tiene que ser la exacta. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso quiero que contestes primero. ¿Por qué te parece que tiene que ser exacto? No, mejor dicho, el otro, el que tiene que traer el Ese. aproximado. Muy bien. Eso es lo que tenemos que poder hacer, esa consulta previa a poder escribir lo correcto. ¿Por qué? Porque si 7500 es mi valor buscado, si 7500 estaba exactamente en escala en la columna E, entonces yo tenía que poner falso. Pero si 7500 no está en la primera columna de mi matriz, entonces yo no puedo poner una búsqueda exacta, tiene que ser aproximada. Y nosotros ya sabemos que aproximado es o vacío, o verdadero, o cualquier número diferente de cero. Poner lo que quiera Diosnel y Ahí darle está. enter. Al darle enter, entonces nosotros tenemos que ver que la calificación de Cecilia es regular. Al darle doble clic, eso se copia en toda la columna. Lo que no nos salvamos es el tema del borde grueso, ese que siempre aparece, por lo tanto vamos a tener que seleccionar. Pero ¿de qué es lo que nos salvamos acá? Es de no tener que ponerle la referencia absoluta con F4 o con FN F4 al valor que se tiene en cuenta en la matriz. Si podemos corroborar, las calificaciones están en función a la venta y no al puntaje, ¿sí? Otro me pudo haber dicho, no, pues yo iba a ser diferente. ¿Y cómo vas a hacer? Y yo, en vez de nombrarle la matriz con 3 columnas, le iba a seleccionar nomás desde puntaje hasta calificación y le iba a poner que mi valor buscado era puntaje y que mi columna 2 le contenía mi calificación y me iba a dar los mismos resultados. Correctamente iba a ser así, pero en este caso en particular nosotros estamos viendo que esta es la opción que estuvimos tomando con Diosnel para poder utilizar también el lenguaje natural. ¿Alguna consulta, alguna duda que tenga Diosnel hasta acá? Y vamos aprendiendo con la práctica. Correcto, perfecto. Cualquier cosita me avisas nomás. Muchas gracias. Quiero que cambies el color de tu pestaña. Ahora ya hicimos este ejercicio. Te voy a pedir que después de cambiar el color de la pestaña Buscar B2, dejes de compartir. Vamos a darle oportunidad a otra persona que entre a participar. Y estamos. Aparentemente se colgó algo, pero sí. No, y dale nomás, viste ahí tu hoja abajo, Buscar B2. Cambiarle el color, ponerle azul también. No sé si ya está en azul o no. Parece que no. Dale nomás un clic derecho ahí abajo en Buscar B2. ¿Me escuchás, Dionel? Ahora sí te escucho de vuelta, Ok. Humberto. Quiero que le dé un clic derecho ahí a tu hoja Buscar B2. Ahí, clic derecho y le decís cambiar de color de pestaña y ponerlo otra vez todo azul. Eso, fantástico. Ahora quiero que entre en el Zoom y que dejes de compartir. Entonces le vamos a dar la chance a otra persona que comparta. Excelente. Andrea, le he visto hace rato, ahora ya no le veo. A lo mejor ya salió. No sé, que comparta quien quiera participar, no hay ningún problema. Cualquiera puede hacerlo, que no sean los que ya participaron, ni Diosnel, ni Abdón, ni Irene. Entonces así le damos opción a los demás a que puedan participar también. Bueno, ahora está compartiendo alguien, vamos a ver quién es Blas Miguel. Bien, contigo Blas o Miguel, no sé cómo se te dice normalmente. Quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Vamos a tratar de hacer el ejercicio Buscar B3. ¿Vos solés utilizar Buscar B, Miguel? Sí, solo usar. Perfecto. Eso es lo que quería encontrar, alguien que ya usa. Bueno, a vos te voy a hacer la siguiente pregunta. Andate nomás a Buscar B3.
Y acá la idea es la siguiente. Tenemos en la primera columna códigos que ya están determinados cuáles son. Nosotros lo que queremos encontrar es qué descripción le corresponde a todos los códigos que están en la columna A. Entonces ahí es donde vamos a insertar la función buscar B. La matriz que está a la derecha, en la columna G hasta la columna I, son las que contienen los datos. La pregunta es, ¿suele usar lenguaje natural también en tu día a día, Miguel, o no? No. No, ok. Ya que estamos empezando a entender el concepto del lenguaje natural, quiero saber si la matriz ya tiene nombre o no. ¿Cómo era que hicimos hace rato con Diosnel? Era marcar nomás los datos de la matriz. Entonces, Ahí. si seleccionamos y allá arriba tiene un Casero. nombre, entonces quiere decir que ya tiene un nombre. Vamos a suponer que no me gusta el nombre que tiene. ¿Cómo se hace para modificar? Porque hace rato a Dionel yo le mostré cómo se podía nombrar, pero el tema es que supongamos que vos le querés poner otro nombre y le das Enter. Si él no se mantiene en ese mismo lugar, quiere decir que en este caso se fue a otro lugar porque ese nombre ya tenía otro rango de datos, ¿sí? Entonces, en vez de mantener de ahí, él se fue a otro lado. Es decir, no se puede ni editar ni eliminar por el cuadro de nombre. Por el cuadro de nombre, lo único que se puede es crear por primera vez un nombre, ¿sí? Entonces, si por ahí no es donde se tiene que editar, ¿dónde le encuentro a la opción para poder editar? Va a tener que ser en la cinta de opción, en la pestaña Datos. Andate un poco un ratito a datos. No, creo que no es datos, es fórmula parece. Andate un poco, la cinta de opciones. En fórmula sí, perdón. En fórmula, en el medio mismo hay un botón llamado administrador de nombre. Si entramos en administrador de nombre, vamos a ver un panel que muestra todos los rangos del lenguaje natural que hay en el libro, no solo en la hoja, en el libro luego, y está ordenado de forma alfabética, ¿sí? Entonces, en la columna nombre aparecen primero áreas de extracción, áreas de impresión, buscar H, cerro, criterio, descuento, etc. Ahí tengo que irme a buscarle a ese nombre que quiero modificar, que es casero. Entonces voy a bajar en la lista hasta la letra K, que tiene que estar acá, LM, ¿vio? Sí, ahí, selecciono. Al seleccionar eso, puedo ver que allá abajo dice se refiere a y me dice el nombre de esta hoja, buscar B3 y dice G6 y 16, pero el tema es que yo no quiero modificar el rango, yo quiero modificar el nombre. Entonces, ¿cómo se hace para modificar? Ahí arriba hay 3 botones, nuevo, modificar, eliminar. Voy a entrar en modificar. Al entrar en modificar, él me muestra cómo se llama y ahí es donde puedo borrar y ponerle el nombre que quiero. Ahí puedo borrar y ponerle el nombre que vos digas, Miguel, está bien. El nombre nomás no tiene que tener espacio y no tiene que tener acento. Entonces, borrarle a casero y ponerle lo que... El tema es otra cosa también. Puede darse el caso que ese nombre ya esté en otro lado. Entonces habrá que ver si no te crea un conflicto por eso. Le llamaste hola, dale un poco a aceptar. Ahí te dice, el nombre ya existe, los nombres deben ser únicos. Quiere decir que hola, alguien ya le puso ese nombre a otro rango de otra hoja que nosotros todavía no estamos viendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo le llamaste? Único. Único. Bueno, listo, dale cerrar. Y en ese momento nosotros entendemos que ahora esta matriz se llama único y que si queremos usarle dentro de nuestra función, tenemos que acordarnos del nombre, ¿sí? Bien, vamos ahora Humberto, ¿y si ya no querés que tenga nombre? Y ahí estaba el botón eliminar. El botón eliminar también, si le daba, él siempre que vos quieras eliminar algo en Excel te dice, ¿estás seguro que querés eliminar? Y si le volvés a decir que sí, entonces se va a eliminar en ese momento, ¿sí? Así también se dejan de usar los lenguajes naturales si querés limpiar tu información de algún que otro lenguaje que vos estés usando para tu fórmula y cuando le vas a pasar a otra persona ya no querés que tengan esos nombres, entonces le eliminas todo y listo, digamos, ¿verdad? Bien, okay. Ahí estamos. Ok, ya que vos solés usar Miguel, quiero que te vayas a escribir, no sé, vos cargas tu función de forma escrita o con el botón FX, ¿cómo solés usar vos? Normalmente lo que hago es lo que más uso es el vector de comparación, no sé si es lo mismo. Hace un poco, vamos a mirar. Buscar HS. No, pero buscar H no puedes usar ahora porque tu información no está en fila. No, buscar H solamente para buscar cuando tu información está en fila y no en columna. Ahora el nuestro está en columna, por lo tanto buscar B es el que tenemos que usar. Entramos otra vez ahí donde entraste recién, sí. Pero en vez de buscar H, buscarle a buscar B. Ahí está, ese sí. Al pelo, bueno.
Mismas preguntas de hace rato. ¿Qué tengo en la primera columna de mi matriz? Y ese tipo de datos, ¿en qué otro lugar tengo de la planilla? Entonces, lo que tengo es código y mi valor buscado tiene que ser un valor similar a esa columna, pero en otro lado. En este caso, el otro lado es A7. Muy bien. Ya tengo el valor buscado. Ahora la matriz tabla es el nombre de la matriz. Si me acuerdo el nombre, puedo escribir el nombre. Si no, selecciono y ya va a salir el nombre. En este caso se llama único. Indicador de columna era en qué número de columna. Contando izquierda a derecha está la descripción. En este caso, ¿en qué número de columna? Muy bien. Número 2, listo. Y el último es si va a ser una búsqueda aproximada o exacta. ¿Qué vos le suele poner ahí cuando usas? Yo no le suelo cargar nada. Ok, entonces si no le pones Ok. nada, él va a hacer la búsqueda aproximada. Y ahí ya te dice barra. Si querés controlar si 5 en la matriz es barra y si está bien, entonces directo ya podés copiar. Así mismo. Perfecto. Dale doble clic y al hacerle doble clic, él como siempre te trae el borde grueso, le sacamos otra vez y ahí tenemos. Si querés puedes controlar alguno, a ver si están correctos los demás, por lo menos 2 o 3. Y con eso vemos si es que coincide la descripción de cada uno de los códigos, ¿sí? Sí, correcto. Acá lo que nunca estamos haciendo, pero quiero que entiendan también, es que en el momento que esta fórmula se quede ya cargada en la columna, los valores de la columna A pueden cambiar sin problema. Es decir, supongamos nomás que ese 1 que está ahí que es el de A11, andate un ratito a A11, y en vez de 1 ponerle 8, por ejemplo. En el momento que yo le cambio el dato, esa búsqueda ya es exactamente en el momento que yo termino de cambiar y corresponde a la información que yo tengo, digamos, dentro de la matriz. O sea, ya queda de forma automática para el cambio que yo necesito hacer de la información dentro de mis planillas, Por eso, digamos, ¿verdad? justamente es casi lo mismo lo que yo suelo usar. El vector de comparación sería el código. O sea, compara con el otro y estira la... Probablemente vos estás usando buscar X. ¿Te acordás si es ese? Andate un ratito a precio unitario. O sea, ponte ahí en la celda D7. Vamos a ver un poco si es buscar X el que usa. Ponete nomás en esa celda. Sí, D7. Bien. Andate un poco a insert. Ahí donde tenía la lista de tus funciones. Pero quiero que le seleccione ese este. buscar X. No sé si es ese o si es matriz. No. No hay ¿No? nada este. Dale cancelar. Entonces es buscar. Ese buscar es más antiguo que buscar B y buscar H. Ese buscar Este. X es más nuevo otra Este. vez. Ese es el que vos me estás diciendo. Valor Así buscado, mismo. vector de comparación, vector de Sí, resultado. así es. Esa función era lo que había antes del 2003. Antes del 2003 se usaba esa función y después, como siempre, todas las versiones que fueron mejorando fueron cambiando en disposición o en nombre de los datos. Por eso nosotros vamos viendo que hasta acá tenemos una partida de funciones históricas que todavía se mantienen y otras que ya son más nuevas, pero cualquiera Excelente. funciona de la misma manera, ¿sí? Bien, hasta aquí estamos, Miguel. Gracias por tu participación. Puedes dejar de compartir. Vamos a darle chance a otra persona que comparta ahora su planilla. Abdón ya está. Asistente comercial, ¿pero quién es? Un ratito voy a mirar mi copia team. Asistente comercial. Norma. Puede ser Norma. No sé si estoy equivocado. No sé si hay dos asistentes comerciales, pero creo que sos vos, Norma Beatriz Román Santa Cruz. Vamos a ver un poco si puedes compartir, Norma. No sé si no tenés algún problema de audio o de... Si Norma no puede, le puede seguir Comercial C. Comercial C era Heriberto. Por ahí sí está Heriberto también. O Norma, o Heriberto. Diosnel ya compartió. Puede ser Gloria también. Ahí compartió alguien. Vamos a ver quién es. Heriberto, muchas gracias, Heriberto. Quiero que te pases. Nosotros estábamos ya en buscar B3. Quiero que te pase un ratito hasta buscar B3. Ahí. En buscar B3, nosotros ya hicimos la carga de descripción con Miguel. Y ahora lo que te voy a pedir es que encontremos el precio unitario, ¿sí? El precio unitario está en la columna 3, pero acá yo quiero nomás dar a entender que también yo puedo usar de la siguiente manera. Hasta acá le mostré dos cosas. Le mostré cómo es cuando
no usamos el lenguaje natural y seleccionamos el rango de la matriz. Entendimos que si seleccionamos el rango de la matriz y después queremos copiar eso para abajo para que se mantenga siempre en un solo lugar, tenemos que ponerle la referencia absoluta, es decir, los 4 símbolos de dólar con F4 o con FN F4. La segunda opción era con el lenguaje natural. Previamente le nombramos a la matriz y ese nombre le usamos dentro de la función para tener que evitar usar la referencia absoluta con F4, FN F4. Pero ahora lo que le voy a mostrar es otra cosa. Vamos a suponer que nosotros no tenemos nada más que nuestra matriz cargada en la columna G, en la columna H y en la columna I. Es decir, no hay nada abajo y no hay nada arriba. Entonces ahí también yo puedo usar la referencia de la columna completa. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, antes de hacer el ejercicio le voy a preguntar un poco a Heriberto. Heriberto, ¿vos solés usar buscar B o no? Habilita nomás tu micrófono, Heriberto, para poder... No sé si tenés micrófono, si no por el chat. O si no, escribí nomás en tu pantalla y voy a leer lo que me digas. Igual nomás. Lo que quiero saber nomás si solés usar buscar B o no solés usar buscar B en tu día a día. No te escucho nomás, Heriberto. Me parece que tenés que... ¿Cómo se llama? Habilitar tu micrófono si por ahí querés decirme algo. Ahí te solicité para activar. No, comercial C. Espera un ratito. Sí. Hola, Heriberto, ¿me escuchás? ¿Qué saben de Heriberto? ¿Él tiene micrófono? ¿No tiene? Así no le estoy preguntando de balde. Lo que le digo nomás es, por ahí si me escucha, que me escriban nomás ahí en cualquiera de sus celdas para poder... Ah, Sandra no iba a poder. Ahora nomás estoy leyendo el... Dante tampoco no puede. Alberto tampoco. Clever. Norma. Sandra no iba a poder. Norma se va a conectar enseguida. Es complicado. Bueno. Heriberto, ¿ya me escuchás o no me escuchás? Heriberto, si me escuchás, quiero que seleccione ahí la celda D7. Ahí está. Es eso mismo lo que quería. Vos solés usar buscar B, Heriberto. Ahí no me escribíme. No, bueno, eso no me quería saber para poder ayudarte y poder indicarte. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiero que te posiciones ahí en la celda D7, donde debajo de precio unitario. No te preocupes si descripción no está. Ese, déjale ahí. Vamos a precio unitario, ahora vamos a hacer nosotros. Cada uno entiende que la descripción fue lo que ya hicimos con Miguel. Ahora con Heriberto lo que vamos a hacer es el precio unitario. Entonces quiero que te vaya a la celda D de dedo, 7, debajo de precio unitario, a la derecha del número 20, que está en cantidad. A la derecha, uno más a la derecha. Ahí, eso era. Bueno, como no suele usar, y como le quiero mostrar a todos ustedes, ¿cuál sería una alternativa a Heriberto? Le voy a pedir que escriba. Y cuando yo quiero escribir una función, y de hecho yo quiero que ustedes puedan llegar hasta este momento donde de tan familiarizado que ya están con la función, después ya se escribe nomás. Entonces, quiero que arranques una fórmula, como si fuese que vas a arrancar una fórmula en Excel, Heriberto. Va a ser más o es igual. Vas a escribir el nombre de la función se llama buscar B, empieza con B larga, entonces va a ser buscar, ahí abajo te va a empezar a salir, pero escribí nomás vos, USC, buscar, y ahí si querés ya puedes ir a hacerle doble clic a el buscar B que está más abajo, ¿sí? El que tiene el, te falta una B corta, ponerle nomás la B corta, escribirle el paréntesis de apertura. Lo que yo decía, hermano, que de esa lista que te sale abajo, puedes también hacerle doble clic. Pues ya escribiste todo. Bien.
Lo que primero, una vez que estoy escribiendo la función, tengo un rótulo abajo que me muestra qué argumento tengo que cargar primero. En este caso, él me muestra en negrita qué valor buscado es el argumento que necesito cargar primero. En este caso, tenemos que entender que nosotros no marcamos todavía ninguna celda de la matriz, por lo tanto, nosotros nos vayamos a decidir sobre la marcha. A ver, vamos a entender de la siguiente manera. Supongamos que como no tenemos descripción, si teníamos descripción, nuestra descripción pudo haber sido nuestro valor buscado. Pero como no tenemos, no puede ser descripción mi valor buscado, tiene que ser el código. Entonces, Heriberto, tu código 5 que está en la celda A7 es la que vos vas a o seleccionar o escribir. Entonces, quiero que escribas A7, no 5, discúlpame, borrarle normal 5, quiero que escribas la letra A, eso, fantástico. Muy bien, A7, punto y coma. El punto y coma se tiene que entender como el separador de argumentos. Te falta escribir el número 7. No, espera un ratito. A7, eso, ahí está. El punto y coma es el separador de argumentos. De hecho, en el momento que Heriberto escribió, ahora el rótulo de abajo ya no está en negrita valor buscado, sino está en negrita matriz tabla. Matriz tabla es lo que ahora le voy a mostrar cómo se puede innovar en el sentido de, en vez de hacer la selección de todas las celdas o de llamarle por lenguaje natural, podemos hacer la selección de todas las columnas. Entonces, para entender, la columna que voy a usar es la columna G hasta la columna I. Entonces quiero que escribas la letra G un ratito ahí, Heriberto. Ahora quiero que escriba 2 puntos, ¿sí? 2 puntos. Y al lado de la G quiero que escriba la letra I. No importa si es minúscula, no importa si es mayúscula. No, pero después del 2 puntos. No, no, no. Solo G tiene ahí, ahí. La letra, no, es el 1. La letra I. La letra I. Eso era. Y atender lo que ocurre en la pantalla. ¿Qué ocurrió? Él seleccionó esas 3 columnas, desde la columna G hasta la columna I. Y la H no se escribió, pero como está el 2 puntos en el medio de G y I, él también le mantiene seleccionada la columna H. En ese momento terminamos de escribir la selección de las columnas donde está nuestra matriz. Por eso antes de empezar les decía, suponemos que en esas columnas no hay arriba de la matriz nada y debajo de la matriz tampoco, es solamente en la matriz la que aparece ahí. Entonces ahora vamos a escribir punto y coma, Heriberto, porque ahora después del punto y coma me va a pedir cuál es el número de columna donde aparece el precio unitario. Si bien ahora yo veo 3 columnas, ¿en qué número de columna, Heriberto, aparece tu precio unitario? Contando izquierda a derecha. Escribí nomás el número que vos digas. ¿Es la columna 1, es la columna 2 o es la columna 3? Ojo que tenés que escribir un número, no seleccionar ninguna celda y no seleccionar ninguna columna. Es solo un número. 3 posibilidades tenés, la columna 1, la columna 2 o la columna 3. ¿Qué columna, número de columna de las 3 que selecciona tu matriz? ¿En qué número de columna aparece el precio? ¿Qué es lo que vos tenés que mirar acá? Vos tenés que dejar de mirar las letras de las columnas, tenés que dejar de mirar las celdas, tenés que dejar de mirar los números que están dentro de las columnas. Vos lo que tenés que contar es la cantidad de columnas que aparecen en tu matriz. Tu matriz, vos seleccionaste, porque yo te pedí que escribas la columna G y la columna I. Pero visualmente cuando miras tu pantalla, vos tenés visible la G, la H y la I. Y esas son las 3 columnas. Pero no podemos escribirle ni la G, ni la H, ni la I, porque esos son letras. Y él te pide un número acá. Entonces el número va a ser de la columna que le contiene al precio unitario. Y 3 columnas son. De las 3 columnas, ¿cuál le contiene al precio unitario, Heriberto? La I es la columna, pero la I es una letra. Tiene que ser un número. Vamos a suponer que G es 1, H es 2 y I es 3. No puede ser 1600, porque no tenés seleccionadas 1600 columnas. Él ahí lo que te pregunta es, de todas las columnas que seleccionás, qué columna le contiene a el precio unitario, pero no es una letra. ¿Sí? 1, 2, 3 no me va a Heriberto. Está difícil. Poné 3. Muy bien, poné 3.
quiero que entiendan que no es 1, porque si le pongo 1, yo le estoy diciendo que en la primera columna de mis 3 que estoy seleccionando G, H y I, la primera columna G es código. La segunda columna sería descripción, pues yo no quiero ver la descripción ahora, yo quiero ver el precio unitario. El precio unitario de las 3 columnas que está seleccionando la matriz G, H y I está en la columna I, pero si yo le pongo I, él no va a entender, por eso nomás yo no te dejé escribir I. El 3 es el correcto, porque siempre se cuentan las columnas que yo selecciono de izquierda a derecha. Y el número 3 es el que le corresponde al precio unitario. Ahí Excel me va a entender. Cualquier otro dato que yo le escriba, iba a salir un dato incorrecto. Por eso nomás te insistí por ahí si confundías nomás otro dato de lo que estábamos seleccionando. Y a propósito te estaba pidiendo varias veces porque quiero que entiendan que esa es la secuencia correcta para definir la información que Excel necesita con esta función buscar B. Listo. Dicho eso, punto y coma y ahora el último argumento. Al escribir punto y coma, yo tengo que, la opción siguiente es o la búsqueda aproximada o la búsqueda con coincidencia exacta. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Yo estoy buscando el código, por mi valor buscado es el A7, el código 5. Y el código 5 son 10 códigos y deben hacerse de forma exacta. Por lo tanto, falso o, ¿cuál era el equivalente numérico de falso, Heriberto? No sé si vos estuviste atento a eso que dijimos hace rato. Falso era igual a un número y verdadero era igual a otro número. Escribime nomás ahí si por ahí no, ok. Entonces quiero que escribas 0. El 0 es el equivalente al falso y en ese momento al cerrar el paréntesis y darle enter ya tendríamos visible el precio que le corresponde al código 5. Verifica un poco si 2200 es el precio unitario en la matriz del código 5, Heriberto. Y si eso es así, entonces estamos en lo correcto. Y ahora sí puedes darle doble clic, pero el doble clic tiene que hacerse en eso, correcto, ahí mismo. Muy bien. Quiero que te vayas a tu fórmula, ahí donde ahora te sale 2200. Y en la esquinita inferior derecha, ahí donde está el cuadradito de la celda, le das doble clic para que eso se rellene en toda la columna. Va a volver a salir como siempre el borde grueso. Te vas a ese botón de abajo de la derecha. Entras ahí y le decís rellenar sin formato, que es la tercera opción. Excelente. Listo. Ahí estamos. Podemos verificar si los demás códigos arrojan un precio unitario correcto. No sé, aleatoriamente puedes verificar. Otro que no sea 5, puede ser un valor diferente. Entonces ves, si 7 dice 8700, allá dice, perfecto. El 10 tiene que decir 7100. Dice 700 y el 2 tiene que decir 5100, dice 5100. De lujo, ahí ya está. Excelente, Heriberto. Te agradezco hasta acá por compartir. Quiero que dejes de compartir. Vamos a darle la opción a otra persona que participe también para continuar un poco este ejercicio. Bien. Ahí Clever comparte. Bueno, Clever, contigo voy a hacer este ejercicio todavía, pero la parte del total. En la parte del total, ahora me pide solamente totalizar. Yo tengo dentro de la planilla, ya tengo el código, la descripción, la cantidad, el precio unitario. Ahora necesito saber cuánto es lo que tengo que pagar por cada código o por cada descripción. En este caso, si son 20 y a 2200 cada uno, para total, ¿qué fórmula harías, Clever? Una multiplicación sería. ¿Qué con qué? S, bien. Por S. Excelente. Enter. Ahí tenemos. Entonces ese es el que se va a copiar. Y volvemos a pedir que se rellene solo eso, sin el formato. Bien. Bueno, Clever. Acá la dificultad y la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. De todas las columnas que tenés, desde la A hasta la E, ¿cuáles son las que se pueden totalizar? Y si ya viste cuáles son las que se pueden totalizar, quiero que totalice un ratito, yo te voy a mirar a ver cómo haces. Porque lo que quiero mostrarle nomás es algo que de por ahí
usan luego, está bien, va a ser un Y- repaso, pero lo- si de por ahí no usan. No sé si estoy medio rubio, bro. Iluminado, poco. No, código, por ejemplo, ¿Totalizar? te sirve totalizar código? No. No. Cantidad Descripción no y tenerlo presión. nada. Cantidad, ¿te sirve totalizar cantidad? Yo creo que sí. Bien, sí. Precio unitario, ¿te sirve totalizar o no? Sí. ¿Pero para qué? ¿Para qué Ah, totalizaría no, el eso precio no se unitario? sirve. Ese no. Sí. ¿El Sería total? prácticamente cantidad y total. Muy bien. Total, sí. Ahora la pregunta es, si son estas dos y las dos no están juntas, ¿cómo se pueden totalizar las dos columnas al mismo tiempo de una sola vez? ¿Alguna idea? No sé. ¿Cómo haces una sola? Mostrame cómo Una hacer una sola. sola primero. Sí. Totaliza esa. Calcularle de Listo. una forma Y rápida. la otra, listo. Bien. Pero tuviste que hacer dos veces la misma cosa. ¿Cómo? Sí. Podría ser para de una sola vez tener los dos totales al mismo tiempo. Deshacer un poco, control Z, un ratito. Sí. Escape, control Z. Bueno, ahora vamos a hacer así. Quiero probar algo. Ponete un poco debajo del 50 de la columna cantidad, ahí, Sí. donde tenías tu total. Ahí, sin seleccionar los valores de arriba. Andamos a darle clic en autosuma un ratito, vamos a mirar algo. Quiero que vean que al hacer clic en el botón de autosuma, aunque no estemos seleccionando todo, él me muestra cuáles son los datos que me va a sumar y él espera que yo confirme ese rango. Al darle enter, me va a salir la misma suma que hace rato le salió a Clever. Y lo mismo en el otro lado. Una opción sería, bueno, yo ya copié y voy a pegar ahí y va a ser de esa columna también y ahí voy a tener los dos. Pero la idea es entender que yo también pude haber seleccionado los dos sitios donde quiero ver la sumatoria y en ese momento presionar una sola vez autosuma. Entonces va a ser control Z otra vez, Clever. Muy bien. Y ahora seleccionar los dos. ¿Cómo se seleccionan los dos? ¿Cómo Ya. seleccionaste los dos? Control. Muy bien. La tecla control con ayuda del clic hace que yo pueda seleccionar la cantidad de celdas que quiera. No importa que estas estén al lado de la otra, arriba, abajo o estén de forma discontinua. De hecho, se usa para selección de celdas discontinuas y en el momento que presionamos la autosuma yo veo que la suma salió para las dos columnas de una sola vez. ¿Me hice explicar? Sí. Bueno, fantástico. Clever, quiero que este ponga en color diferente la pestaña. Vamos a pasarnos al siguiente. Y este también vamos a hacer contigo. Primero, quiero que miremos lo siguiente. Ahora ya les mostré todito. O sea, les mostré buscar B con el botón FX, buscar B con el otro botón FX, buscar B con el botón que no era FX pero que estaba en fórmula, buscar B escribiendo, después buscar B con la referencia relativa y absoluta, es decir, los símbolos de dólar. Dentro de la matriz era con el lenguaje natural, que teníamos que previamente saber si estaba nombrado o no estaba nombrado. Y por último, la selección de las columnas enteras. Voy a dejar que hagas como quiera, de cualquiera de las opciones que vimos. Yo te voy a mirar y anda haciendo. ¿Qué queremos ahora? Queremos la calificación de cada puntaje de acuerdo a la matriz que está a la derecha. Hace como se te ocurre. Muy bien. Ok. ¿Cuál era el primer argumento de tu función, Clever? ¿Te fijaste en eso? Borra un poco otra vez lo que escribiste adentro del paréntesis. Porque lo que yo necesito que vos entiendas es que cuando escribís una función, vos tenés que mirar ahí el rótulo de abajo para entender qué es lo que tenés que seleccionar. No hay que seleccionar más cualquier cosa ya al mismo tiempo, ¿sí? Valor buscado te dice. Y vos lo primero que seleccionaste no fue tu valor buscado, fue tu matriz. Entonces no te iba a funcionar esa búsqueda. Por eso nomás te dice borrar todo otra vez. ¿Qué es lo que es el valor buscado acá? Muy bien.
Ese sí es el valor buscado. Fantástico. Para pasarte al otro argumento que hay que escribir, listo. Ahora sí puedes hacer tu selección de matriz que hiciste hace rato primero. Que por lo que veo, al seleccionar la matriz te salió un nombre. Y ese es un lenguaje natural. Entonces vas a hacer con lenguaje natural. Acuérdate, cuando se usa el lenguaje natural, lo que se omite es la referencia absoluta, el tener que presionar F4 o FN F4. Solo eso se omite, ¿sí? Bien, ahora tenés que pasar al tercer argumento. ¿Qué hay que escribir para pasarte al otro argumento? Muy bien. ¿En qué número de columna está tu calificación? Aunque no lo diga la matriz, vos podés ver qué tipo de información hay. Me parece que no escribiste punto y coma, sí, parece que sí. Punto y coma tiene ese, no, ese sí. Roberto, Señor, ¿qué Miguel, te pasa si escucho. tenés muchas columnas? En este caso es fácil porque tenés 1, 2, 3 columnas, ¿verdad? O sea, Cierto, cierto. 100, 500 columnas. Te voy a mostrar enseguida. Espera que va a terminar este y te voy a Ok. mostrar cómo es. Ok. Indicador de columna, ¿qué número de columna es ahí, Clever? ¿Cuántas columnas tenés en esa selección de hola? Eso es lo que vos tenés que poder cuantificar. Y como decía Miguel, en este caso es fácil porque dos nomás lo siempre tenemos, ¿verdad? Pero acuérdate que nunca va a ser la columna 1, tu indicador de columna. ¿Por qué? Porque si pones columna 1, te va a volver a salir el mismo valor que te salió en tu valor buscado. Y eso no es lo que querés. Vos siempre querés el otro dato. Muy bien, 2 en este caso, ya está. Último argumento. Falta un argumento más. Hay que pasarse al último argumento. Eso. ¿Qué dijimos que podíamos cargar ahí? O una búsqueda aproximada, una búsqueda exacta. ¿Cómo son los valores con respecto a la primera columna? ¿Son exactos o son aproximados? O sea, ¿están todos los valores o no están todos los valores? Si estaban todos los valores, era falso. Si no estaban todos los valores, era aproximado o verdadero, o el número que correspondía para verdadero. ¿Qué le vas a escribir? Falso no es, porque el 5 no está así tal cual. Puedes mirar nomás que hay 1, 2, 3, 4, 5 filas, nomás tiene tu primera columna y vos tenés hasta el 10 luego. Entonces quiere decir que algún número no hay, por lo tanto falso no puede ser tu búsqueda. O sea, 0 no puede ser. Puede ser o verdadero o cualquier número diferente de 0. Eso ya depende de vos. Listo. Se cierra el paréntesis, enter. En ese momento tiene que estar la calificación para Alberto Álvarez, que es el 5. Es correcto que sea aprobado y no bueno, porque no logró 6. Si su puntaje era 6, sí iba a ser bueno, pero está bien que sea aprobado porque no llegó a 6. Eso, al cambiar la 6, entonces aparece como bueno. Listo. Ahora se copia la columna aprobada. Bueno, para responder un poco a la pregunta de Miguel, acá siempre tenemos 2 o tenemos 3, pero cuando tenemos 500 columnas, ¿cómo se hace para poder enumerar? Bueno, vamos a hacer un poco lo siguiente. Cuando vos enumerás seleccionando, hace un poco lo siguiente un ratito, Clever. Quiero que hagas un clic ahí donde dice Alberto Álvarez. Selecciona 3 filas hacia abajo y anda seleccionando hacia la derecha y vamos a observar que Excel hace algo cuando te va seleccionando celdas. Andate nomás, bueno, en este caso, en algunas versiones, andate nomás hacia tu derecha, andátelo a propósito, andate unos cuantos, los dejas ir. Quiero que miren que en el momento que uno selecciona, ahí sale, ¿viste? Un rótulo. En la medida que él se va seleccionando a la derecha, sale un rótulo ahí abajo que te dice, y seguir nomás seleccionando, si querés agarrar nomás otra vez más celda y andate otra vez hacia la derecha. Igual nomás. De cualquier parte en realidad sucede eso, ¿sí? Ahí. Andás seleccionando. En el momento que vos, ahí te dice cuántas filas y te dice 3 filas y cuántas columnas. Entonces, respondiéndote, Miguel, esta es una opción que tenés. Cuando son pocas filas y pocas columnas y todo entra dentro de una hoja, ese rótulo no salía, pero te voy a mostrar dónde salía. Andate un poco a tu izquierda, Clever, con tu, eso, ahí. Cuando todavía estamos haciendo la selección dentro de una sola hoja, empezamos por borrar tu selección, discúlpame, Clever. Quiero que mire el cuadro de nombre. Mira por el cuadro de nombre. En el cuadro de nombre aparece cuántas filas y cuántas columnas vos estás seleccionando hasta ahí. Entonces, esta es una opción rápida de poder identificar. Vamos a suponer,
Vos tenés una matriz de muchas columnas, pero tu dato está en la columna, no sé, la columna del medio, ¿verdad? Entonces, cuando llegaste a esa columna del medio, mirás o tu cuadro de nombres si es dentro de esa columna o si ya es fuera de esa primera hoja, ya mirás ese rótulo que te sale ahí abajo a la derecha. Siempre suele ser así. Entonces, cuando llegaste a ese dato, mira ese rótulo y te va a decir qué número de columna es la que le corresponde para tu función buscar B. Y si vas a hacer varias búsquedas, y bueno, en la medida que te vas seleccionando cada una, esa puede ser una opción. Otros, no sé, no quieren usar esta que te estoy diciendo, entonces lo que hacen es enumeran, ¿sí? Entonces le ponen a la primera columna de la matriz, le ponen un número 1 y después tiran ese número y encima de la columna tienen enumeradas las columnas. Yo no digo que no está bien usar eso, en realidad ya va a depender de cada uno como quiera, ¿verdad? Pero podría ser esa una opción válida también para poder utilizar, digamos, la enumeración de columnas. No sé si aclaré un poco la duda que tenías, Miguel. Sí, sí, aclarado. Bueno, excelente. Clever, está hasta aquí. Hiciste solo, muchas gracias, muy bien. Quiero que ahora le cambies tu color de pestaña, deja nomás de compartir. Vamos a pedirle ahora a otra persona que no haya compartido todavía para que participe. El que pueda, la que pueda, no hay problema. Norma decía que enseguida se iba a conectar. No sé si ya está conectada. Norma puede compartir. Gloria compartió. Gracias, Gloria. Vamos a buscar B5. Dale, Gloria. Quiero que intentes hacer un poco de acuerdo a lo que aprendiste, Gloria. Ya sea con el método que quieras, ¿sí? Usa nomás. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ok. Muy bien. Listo. El primero está bien. ¿Por qué los demás no van a estar bien? Dale un poco doble clic, Gloria, un ratito ahí. Ahí. ¿Por qué los demás no están bien? ¿Qué le faltó a Gloria hacer? Eso es lo que suele ocurrir. Casi siempre pues estamos apurados, ¿verdad? Entonces se nos escapan ciertas cuestiones. Ahora, yo lo que quiero es que Gloria pueda identificar qué es lo que hizo mal. Entonces siempre hay que entrar en la primera fórmula otra vez. ¿Qué es lo que faltó? Acuérdate que cuando seleccionaste tu matriz no había lenguaje natural, por lo tanto, si no hay lenguaje natural, algo tenemos que saber que tenemos que hacer para el copiado. ¿Qué era que teníamos que hacer? El tipo de referencia absoluta. ¿Pero a qué? Al 1 no, al 2 no, al B6 tampoco. Entonces lo que nos queda es a la matriz F6 a G10. Todo eso tenemos que seleccionar y ponerle F4. Eso no me faltó, Gloria. Seleccionar entonces eso, hacerlo por parte, muy bien. Y ahí ya está. Al darle Enter, el primero no cambió los resultados, pero ahora sí, al copiar a la derecha va a modificarse. Excelente. Bueno, y hasta aquí es lo que tengo o lo que tuve para mostrarle lo que respecta a buscar B. No sé si mencioné, pero hubo una versión de Windows que se hizo para España y algunas de las versiones esas de España vinieron acá y en algunas máquinas no se encuentra la función buscar B corta. En ese momento se reemplaza por la función consulta B corta, que es la misma función pero con otro nombre nomás, ¿sí? Entonces, si de por ahí les toca una máquina que no es de ustedes y que justo es esa versión española, entonces van a encontrar como consulta B corta la que corresponde a buscar B corta. ¿Estamos? Listo. Estamos, Gloria. Gracias por participar. Ahora le voy a pedir a otra persona más. A ver un poco laboratorio. No sé si laboratorio está Cintia. De por ahí puede. Entonces, si puedes compartir, Cintia. Si no, le vamos a pedir a otra persona. No hay problema. Vamos a ver un poco quién es SAC Central. SAC Central. SAC Central. SAC Central es Mariana González, si no estoy equivocado. Pero ella compartió la Ayrton. Gracias, Ayrton.
Bueno, ahora viene lo que se entiende como... Soy Mariana. Espera, ¿qué? ¿Quién? ¿SAC Central? Sí, Espérame que Mariana te iba a anotar. No, está bien, Mariana. Sí. Está bien, no, veo nomás que la Ayrton... no. Sí, tener el usuario de la Ayrton, pero son Mariana. Eso es lo que me está diciendo, ¿verdad? Disculpame, a veces de repente ya me acelero demasiado. Mariana, entonces lo que quiero explicar nomás es que la función buscar H tiene ese nombre porque ahora la búsqueda se va a hacer con los datos que están en fila. No suele ser habitual hacer este tipo de búsqueda. ¿Por qué? Y porque las empresas tienden a tener su información como base de datos y las bases de datos tradicionalmente están en columna, no en fila. Pero supongamos nomás que justo tengan este inconveniente, que la información no está en columna, sino está en fila. Entonces hay algo muy similar a buscar B, que en realidad un solo argumento es el que cambia, pero cambia porque la disposición de los datos no están en columna, sino en fila. Y eso nomás es lo que tenemos que cambiar dentro de lo que ya aprendimos, digamos. Entonces, como es la primera vez que vamos a cargar, quiero que lo hagamos otra vez con el botón FX. Entonces, ahí mismo, Mariana, quiero que le des clic en FX. Muy bien. Vas a buscarle nomás la que se llama buscar H. Ya no vamos a usar buscar B. Vas a cambiar ahí donde dice usadas recientemente por búsqueda y referencia. Espera, que ese buscar B. Ahí, en usadas recientemente vas a entrar. Viste que dice usar recientemente y a la derecha tiene una flechita. Esa. Ahí busca la búsqueda y referencia. En el medio más o menos. Debajo de estadística, arriba de base de datos. Búsqueda y referencia. Eso. Y ahí está buscar H. Selecciona buscar H. Dale a aceptar. Al darle a aceptar, te tienen que salir otra vez los argumentos. Son 4. El primero es igualito, pero lo que cambia acá es que la información ya no está más en columna. Por lo tanto, ahora la pregunta que hay que hacer cuando se usa buscar H es: ¿qué información está en la primera fila de la matriz cuando la matriz está en horizontal? Y hay que entender que así como la primera columna estaba a la izquierda y la segunda estaba hacia la derecha, ahora la fila está arriba, la primera, y la segunda está hacia abajo. Entonces, esa matriz que nosotros tenemos en la fila 5, su primera fila no es la fila 5, porque en la fila 5 no hay ningún dato. En la fila 6 recién está el primer dato. Entonces, para nosotros, la matriz arranca en la fila 6 y luego va fila 7, fila 8, hasta ahí, de la fila 6 hasta la fila 8. ¿Qué valor hay en la primera fila? La de arriba, y podemos ver que hay código. Entonces, el código va a ser el tipo de valor que yo tengo que buscar. ¿En qué otra fila que no sea la 6 también hay código? Y ahí yo puedo observar cuál es la otra fila que le contiene. La fila 6, la fila 11. Y en la fila 11, el dato que yo quiero que quede como resultado es la descripción, pero yo necesito la descripción del primer código que está en la celda B larga 11. Esa celda va a ser, Mariana, tu valor buscado. Quiero que selecciones como valor buscado a B11. Fantástico, listo, y ya estamos. Siguiente argumento. ¿En qué matriz vamos a buscar? Y acá hay que acordarse que la matriz ahora arranca desde la celda o A6 hasta K8, o puede arrancar también en B6 hasta K8. Cualquiera de las selecciones son válidas. Quiero que selecciones de donde vos quieras, Mariana, ya sea con los encabezados o sin los encabezados, que en realidad encabezados ya no están más arriba, sino están a la izquierda, ¿sí? Entonces puede ser desde B6 hasta K8 o desde A6 hasta K8. Quiero que hagas la selección. En el momento de seleccionar vemos que tiene un nombre de lenguaje natural. Por lo tanto, buscar H1 es el nombre y vamos a entender que eso significa lenguaje natural. Pasamos al tercer argumento. El tercer argumento es indicador de filas, y ojo que para entender, ya no tengo que contar más de izquierda a derecha, ahora es de arriba a abajo. ¿En qué número de fila? Y ojo que puede confundir un poquitito, porque yo puedo decir, es la fila 6 o es la fila 7 o es la fila 8. No es eso, no son esos números de fila. Son de las 3 filas que están en 6, 7 y 8, voy a contar. Código es la primera, descripción es la segunda y precio unitario es la tercera. Entonces son números, y 3 números nomás son, 1, 2 o 3. Muy bien, indicador, pero atendé que
El 3 te va a mostrar el precio unitario y vos en realidad en esa fila 12 lo que querés ver es la descripción. Por lo tanto, en código fila 1, descripción fila 2, precio unitario fila 3, la fila 2 es la que vos estás necesitando ver, Mariana, porque la descripción es la que querés obtener como resultado. Excelente, ahí sí está bien. Último, ordenado. El ordenado es si va a ser una búsqueda aproximada o una búsqueda exacta. ¿Qué tipo de búsqueda te parece, Mariana, que va a ser? Exacto. Bueno, ¿qué le escribimos entonces? Si es exacto. Pero, Muy bien, listo. Aceptar y vamos a obtener el resultado. En este caso verificamos que 5 es plasticola. No hay un doble clic que se vaya hacia la derecha. El doble clic solo se va para abajo. Entonces vamos a tener que arrastrar manualmente, ¿sí? Arrastramos, soltamos. Tenemos el borde grueso que quedó entre las celdas. Ya sabemos cómo solucionamos eso. En realidad era el tercero, rellenar sin formato, ese. Muy bien, entonces para respetar el formato de la planilla nada más. Podemos controlar si los otros, si las otras descripciones arrojan correctos los datos, ¿sí? Y con por lo menos hacer el control de 1 o 2, podemos ver si está todo bien. ¿Qué tal patamos hasta ahí, Mariana? ¿Salió todo bien? sí. 7 es cuaderno, 5 es plasticola, 3 bolígrafo, 2 es borrador. Fantástico. Listo. Hasta ahí, entonces, y gracias por participar, Mariana. Vamos a dejar nomás de compartir. Le vamos a pedir a otra persona que comparta. A ver. Sandra, de por ahí podés compartir. Insisto, Cintia, de laboratorio. O en sueldos, no me acuerdo si estaba para sueldos. Julio David Benítez Fernández, no sé si sos vos el que tiene el usuario sueldo. Cualquiera de ustedes puede compartir, por favor, no hay ningún problema. El que quiera hacerlo primero lo hace. Vamos a terminar el ejercicio que inició Mariana para poder continuar. Si es por ahí ellos por algún motivo no están pudiendo compartir, esperarle un ratito, y si no pueden compartir, entonces ya comparte el que quiera nomás, ¿sí? Así avanzamos. Entonces la idea es un poco hoy finalizar nuestro ejercicio de buscar B, que ya terminamos, y buscar H, por ahí podemos hacerlo también. Ok, puede compartir el que quiera, ¿sí? Ya que no pudieron compartir los demás, entonces vamos a continuar con el ejercicio de la compañera Mariana. Adelante. Adelante, Luis Roja, adelante. El que quiera, ¿sí? Bueno, el que no quiera, entonces. Eso, gracias. Ahí está compartiendo Gloria otra vez. Gracias, Gloria. Bueno, vamos a hacer un poco lo que hizo la compañera. Ella hizo la descripción. Ahora, Gloria, te voy a pedir que vos hagas el precio unitario. Hacer en realidad como te sientas más cómoda. No sé si se suele usar muy poco, en realidad veo que usa la gente, pero por ahí justo vos sabés usar. Entonces puedes hacer como quieras nomás, no hay problema. Valor buscado ahora. Acordate que el valor buscado es solo un valor, ¿sí? No es todavía la matriz. Cantidad no hay como tal en la matriz, por lo tanto no puede ser cantidad tu valor buscado. Lo que sí hay en la matriz es o código o descripción. Cualquiera de los dos en realidad puede ser tu valor buscado. Ya depende de vos desde dónde querés seleccionar, ¿sí? Entonces puede ser o B11 o B12. Muy bien, está. Si código es tu valor buscado, entonces tu matriz tiene que empezar en esa primera fila. Excelente, así mismo. Desde ahí hasta el final aparece otra vez el nombre del lenguaje natural. Seguimos nomás, punto y coma. ¿En qué fila aparece ahora tu precio? Ahora sí va a ser el número de fila que puso Mariana hace rato, porque ella empezó poniendo 3. Y ojo que no hay eso, ahí sí, punto y coma. Solamente hay 3 filas, ¿sí? Y ahí saber si vamos a hacer la búsqueda exacta o aproximada.
Ojo que cuando es número inclusive se puede dar el lujo de poner aproximado, igual va a ser exacto cuando es número, pero cuando es texto no. Cuando es texto yo puedo poner aproximado y no va a ser igual a exacto. ¿Sí? En este caso lo que te quiero decir es que puedes poner cualquiera de los dos y no hay ningún problema. Cerrar el paréntesis y va a ser 3000. Verifiquemos que el 3000 sea del 5, es correcto. Se arrastra a la derecha, se le cambia nomás el formato, eso, rellenando sin formato y listo. Y ya que hiciste este también, Gloria, quiero pedirte que hagamos también el total. Hace rato Clever hizo el total, pero cuando estábamos en columna, ahora que estamos en fila, quiero que puedas desarrollar el total. Acá el total tendría que ser la cantidad por el precio unitario, va a ser una multiplicación nomás. Entonces puedes hacer una fórmula ahí, S por S, listo. Eso se arrastra también hasta la derecha. Se vuelve a pedir el tema del relleno. Y lo último que te voy a pedir. Hace rato a Clever le pedí que de una sola vez haga el total de varias columnas al mismo tiempo. Acá quiero que se totalice, pero ojo que no es columna lo que vamos a totalizar, sino fila. Entonces, ¿cómo de una sola vez puedo totalizar las dos filas que se pueden totalizar en esta base de datos? ¿Cuáles son las filas? Primero, hay que identificar. Código no me sirve de nada sumar. Descripción tampoco. Cantidad sí me sirve. Precio unitario no me sirve. Y total sí me sirve. Entonces, ¿dónde te pones para que puedan salir las sumatorias? Si son filas. Ahí muy bien. Y la otra fila, y la otra celda era con control. Me había dicho Clever que había hecho hace rato. Justamente la parte de que Clever hizo eso. Vos no yo estuviste viendo. Bueno, entonces No. a lo que voy es, si cuando seleccionaste esa celda, presionás control, mantenés presionado control y te va a hacerle clic a la celda que está a la derecha de 14400, en ese momento se van a seleccionar dos celdas al mismo tiempo. Y a esas dos celdas, ahí puedes soltar control y te va a darle clic en el botón de autosuma. Entonces él va a seleccionar las filas de esas dos celdas y ya te va a arrojar el total inmediatamente después de presionar el botón. Entonces vemos que uno suma 154, que son las cantidades que se compraron, y que el total alcanza 607,900. ¿Sí? Y ahí estamos. Listo. Estamos hasta ahí, Gloria. Quiero que cambie el color de la pestaña. Buscar H1 está listo. Y podés nomás dejar de compartir. Vamos a pedirle a otro que participe ahora para buscar H2. Okay. Y ya estamos con unos minutitos de tiempo. Vamos a tratar de hacer hasta donde podamos, ¿sí? Bien. A ver, ¿quién más puede compartir, gente, para hacer los últimos casos de buscar H? El que quiera, ¿sí? De por ahí, Julio David, ¿no era Julio David? O Sandra, Brizuela, o... Ahí compartió alguien. Sandra, qué calidad. Muchas gracias, Sandra. Quiero que te pases, por favor. Ahí mismo estamos, en buscar H2. Listo. Bueno, mismo tema. Acá las cosas están en fila. Vamos a usar buscar H. Entonces tengo el nombre de la persona, tengo el puntaje de esta persona y ahora lo que quiero es su calificación. Con ayuda de buscar H vamos a seleccionar los datos y vamos a estar obteniendo la calificación de acuerdo a la matriz que está en fila también. Entonces, empezar nomás. Listo. Tu valor buscado va a ser... Esa es tu primera fila. Ese tipo de dato tiene que ser, pero que esté en otra. Excelente. Listo, Sandra. Punto y coma. ¿Cuál es tu matriz? Muy bien. No tiene lenguaje natural, por lo tanto hay que hacerle algo a ese rango antes de pasar para que no haya problema después cuando se arrastra, ¿sí? Listo. Excelente. El siguiente argumento es ¿en qué fila está tú? Muy bien. Y el último, punto y coma. Falso. Fantástico. El primero es aprobado, es correcto, pues tiene 2. Y al arrastrar con rellenar sin formato tenemos a lo demás. Bien, si controlamos un poquito, vemos que todos los 2 tienen que ser aprobados. El 4 es distinguido. Algo que te quiero preguntar, Sandra, por ahí sabes.
¿Cómo se ordena? Porque acá yo miro así los datos y no está ordenado, ni por calificación, ni por puntaje, ni por apellido. ¿Cómo se ordena cuando la información está en fila? ¿Cómo ordenarías? ¿Ok? Ahí parece que ocurrió un orden, pero en realidad no cambió nada. ¿Pero y por qué? Porque él todavía tiene la matriz en columnas para ordenar, ¿sí? Y acuérdate que cuando nosotros teníamos la información en columna, cada columna tiene que tener un tipo de dato igual. Acá todas las columnas tienen un tipo de dato diferente. Por lo tanto, él no va a mover nada. Bueno, ¿cómo se hace? Dos opciones. Algunos harían de la siguiente manera. Quiero que selecciones toda tu base de datos de trabajo, inclusive los titulitos de todo, no, sin esa fila 9. Todos los datos de la fila 10 hasta la fila 12, de la columna A hasta la columna P. Copia ese, un ratito. Y quiero que abajo, ahí por ejemplo, en cualquier parte, ahí dale clic derecho, andate a pegado especial o hay uno que se llama transponer. Ahí está, eso. Dale un poco clic allí. Esto es transponer. O sea, lo de vertical poner en horizontal. Y en ese momento sí, probablemente yo voy a poder hacer el orden porque va a estar en columna cuando transpongo la información, ¿sí? Ahora, ¿cuál es lo que es el problema? Que a lo mejor esa columna calificación está combinada con la columna de puntaje. Entonces ahí lo que voy a tener que entrar a descombinar un ratito, esa primera fila 16, el de al lado, al lado pues dice calificación, ese está combinado, ese hay que descombinar un ratito, porque cuando está combinado el orden no te permite hacerlo correctamente, entonces ponerle nomás cualquier número, cualquier dato ahí al lado para que tome como encabezado. Para ese efecto nomás es que estamos... En realidad calificación es esa tercera columna y el del medio tiene que ser puntaje. Si querés hacerle el cambio un ratito. A los efectos de poder ordenar nomás, ¿sí? Eso. Seleccionar ahora todo y acá sí puede ordenar. Y ahí ordenar como vos quieras nomás, Sandra. Puede ser, no sé, por puntaje, por calificación, por nombre. Y si ya ordenaste por nombre, bueno, listo, ahora se hace lo mismo, se copia y se transpone otra vez ahí arriba, ¿sí? Esta sería una opción. Ojo que estamos viendo más una opción diferente de poder organizar la información cuando esta está en forma de filas, ¿sí? Entonces se vuelve a hacer la transposición. Ahora, ¿qué hubiese pasado si el pedido no era con transponer? De hecho, eso es lo que quiero mostrarles para que sepan que es una herramienta que está disponible en Excel, solamente que hay que saber usar, ¿verdad? Ahora, primero, vamos a seleccionar toda la información otra vez de la fila 10 hasta la fila 12. Completito. Listo. Ahora vas a entrar en el botón ordenar, pero el grande, no el botón AZ ni ZA. Ese que está ahí en datos, que está en el medio, ese. En ese vas a entrar. En orden personalizado. Bueno, atiéndame que bien. Lo tradicional es que cuando yo quiera ordenar algo, siempre en la primera opción diga columna ordenar por. Pero acá yo no tengo mi dato en columna, dijimos. Entonces ahí es donde yo necesito cambiar, que eso que diga columna, diga fila. ¿Cómo se hace eso? En el medio hay un botón llamado opciones ahí arriba. O sea, en realidad está más a la derecha ya, ¿verdad? Opciones dice, vamos a entrar ahí. Y ahí dice ordenar de arriba a abajo. Y ahí vamos a seleccionar el de abajo, ordenar de izquierda a derecha. En el momento que yo cambio esa opción, dale un poco a aceptar. Vamos a ver que ahora ahí donde decía columna, ahora va a decir fila. Y ahora cuando dice fila y entramos en ordenar por, vamos a ver que ahí me dicen los números de fila. Fila 10, fila 11, fila 12. Bueno, ahora vos ordenaste por la fila apellido y nombre. Ordena un poco por puntaje ahora, que es la fila 11. Eso. Y ahí ya depende de vos, de menor a mayor, de mayor a menor, eso ya como quiera. Y dale a aceptar y vamos a ver cómo es lo que ordena. Entonces en ese momento lo que ordenó fue, bueno, movió nomás nuestro encabezado. Entonces para evitar que mueva nuestro encabezado, dale más control Z otra vez, un ratito, para que eso se quede nomás en su lugar. Y solo seleccionar desde el primer nombre hasta el último. O sea, no le agarre mal la primera columna, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Desde ahí, eso, desde ahí. Entonces entra y hace lo mismo. Probablemente ahí, aceptar, decirle fila 11 y de menor a mayor, y ahí ya está. Entonces veo quién sacó menor nota o menor puntaje hasta el que sacó mayor puntaje, que está al último a la derecha.
Bien, son cosas diferentes, pero que estamos viendo de esta forma. Sandra, muchísimas gracias. Quiero que pintes las 2 pestañas con el color de siempre. Y hasta aquí vamos a hacer por hoy. ¿Les parece? Nosotros, si Dios quiere, tenemos otra vez clase el sábado a la mañana, a la hora de siempre. Así es que nos vemos. En esa clase vamos a tratar de terminar estos ejercicios de buscar H que faltan, que son el 2, el 3. Y después ya vamos a pasar a algo interesante, que es también la función lógica sí, que va a ser muy bueno. Terminamos el tema de funciones lógicas y después ya saltamos a tabla dinámica, que es el caracú de nuestro curso. Y nada, es simplemente para ver lo que viene después. Les agradezco mucho por su tiempo. Yo sé que es un poco difícil ahí trabajar y hacer el curso al mismo tiempo, pero estuvimos recuperando lo que no pudimos hacer el sábado pasado por el tema de la fumigación. Bueno, hasta aquí por hoy. Enseguida les paso el link de la clase y que tengan buen fin de semana y nos vemos el sábado otra vez si Dios quiere. ¿Estamos? Dale, Nos profesor. vemos. Chao, Chaucito. Chao, chao.